Construyendo un imperio en Juego de Tronos. Capítulo 21. Capítulo 21. Lo primero que Greg planeó hacer fue alimentar a la gente, ya que Lorath dependía mucho del comercio para obtener alimentos y ahora solo una pequeña cantidad de comerciantes venderían a Lorath desde que Greg lo conquistó y proclamó un nuevo reino. Greg también había usado su recompensa por conquistar Lorath, que era conquistar Lorath completado. Recompensas. 10k puntos del sistema. Greg usó 2k de los 10k puntos del sistema para comprar comida para toda la ciudad durante 8 meses. Esto pondría a la gente de su lado por ahora hasta que se quede sin comida. Las 10 sirvientas de combate, aunque eran sirvientas de combate, siguen siendo sirvientas y realizan deberes básicos de sirvientas, solo que están hechas para el combate. El general era un hombre de estatura promedio, cabello negro y ojos azules con una espada en la cintura y una armadura plateada. Este general Greg había puesto a cargo de 2000 hombres y los envió a explorar el resto de la isla más allá de las puertas de la ciudad. El tesorero fue inmediatamente puesto a trabajar en la gestión de la economía del reino. Greg había convocado a algunas personas para trabajar para el tesorero cuyo nombre era Frederick, ya que el tesorero necesitaba a algunas personas para trabajar para él y recopilar información. El oro y otras cosas caras tomadas de los antiguos Magisters y Merchants durarían algunos años, pero pronto necesitarían más, ya que Greg planeaba comenzar a contratar personas para que hicieran trabajos de construcción para él. Greg había gastado 500 puntos del sistema para comprar un constructor romano del sistema que podría ayudar a reconstruir la ciudad. Greg quería que la ciudad se viera tan bien como los antiguos romanos de su mundo, ya que construyeron grandes ciudades y estructuras que dejaron su huella en la historia. Los romanos también tenían excelentes formas de mantener limpias sus ciudades mediante un buen sistema de alcantarillado y lugares higiénicos que mantenían limpias la ciudad y a la gente. La mayoría de los habitantes de Lorath tuvieron suerte incluso de poder bañarse en el lago. Greg planeó introducir muchas cosas de su mundo en este, y para eso necesita personas que sepan cómo hacer las cosas de su mundo para poder mostrárselas a otras personas. Una de las principales cosas que Greg planeaba hacer era un cañón de su viejo mundo. Un cañón sería de gran ayuda en los asedios y en las batallas navales. Además, con los cañones, romper el muro de cualquier castillo será sencillo. Incluso tomar desembarco del rey, ya sea por tierra o por mar, será fácil. Primero, todo lo que necesita es adquirir algo de pólvora, pero no tiene los recursos para fabricarlos ni sabe cómo adquirirlos, así que compró un inventor o ingeniero antiguo por 500 puntos. En un mes, el inventor encontró una manera de fabricar pólvora y descubrió los recursos que necesitaba en este mundo. Entonces el inventor partió con algunos soldados para recolectar esos recursos ya que estaban ubicados en la tierra principal de esos. En Braavos, después de la conquista de Lorath por Greg y el establecimiento de un reino, el Señor del Mar pensó en esto como una amenaza ya que alguien había amenazado la independencia de las ciudades libres al establecer un reino. El Señor del Mar quería recuperar Lorath ya que cada día que se establece el reino es un día en que las ciudades libres se ven amenazadas. Entonces el Señor del Mar planeó retomar Lorath, pero el único problema es que la ciudad requeriría una invasión por mar que es costosa para los hombres, y no sabe cuántos hombres tiene Greg, por lo que le pidió a uno de sus consejeros, un magister, que lo ayudara. Utilizar su influencia y conexión para recopilar información. Lo que no saben es que espiar a Greg volvería en su contra, ya que Greg ya tiene espías en Braavos. De regreso en Lorath, Greg estaba revisando un informe del reino y cómo iba el día a día de la gente. A lo largo del mes, el estado de ánimo de la gente ha ido mejorando y ha habido menos resistencia al gobierno de Greg, ya que la mayoría ya lo ha aceptado, especialmente porque sus vidas han mejorado. Pero todavía había algunos problemas, como la comisión de crímenes, ya que algunos pensaban que, dado que una nueva persona estaba a cargo de la ciudad, podían hacer cualquier cosa. Pero lo que pensaban cambió rápidamente ya que fueron arrestados y algunos ejecutados. Greg mientras estaba en su oficina, se escuchó un golpe en la puerta. Un guardia real entró y se arrodilló. Su excelencia, hemos capturado a un hombre que irrumpió en una casa y violó a una esposa viuda y a un niño. Greg se levantó de su silla, llévame con él inmediatamente. Los guardias reales escoltaron a Greg hasta la ubicación del violador. Si había algo que Greg odiaba más era un violador, especialmente uno que viola a un niño pequeño. Afuera, retenido por un grupo de guardias, el violador estaba allí parado mirando a Greg mientras se acercaba. Así que este es el hombre, dijo Greg mientras miraba al hombre con disgusto. ¡Qué porquería! El hombre miró a Greg y le escupió en la cara, ya que despreciaba al nuevo gobernante de la ciudad por imponer tantas restricciones y leyes.
Este hombre solía ser un comerciante que vendía en secreto a sus esclavos en Lorath, pero debido a las nuevas leyes y al rey, se descubrió su negocio y perdió toda su riqueza. Esto lo enojó con el rey, por lo que planeó lastimar a la gente para vengarse del rey. Pero su plan fracasó. Todos los guardias reales desenvainaron sus espadas listos para matar al hombre, pero fueron detenidos por Greg. Llévalo a la plaza de la ciudad, dijo Greg ya que planeaba hacer una declaración a los demás. En la plaza de la ciudad, el violador estaba atado esperando su ejecución, mientras la gente se agolpaba preguntándose qué estaban haciendo los guardias reales. Entonces Greg se acercó con Aleana a su lado y se paró junto al violador. Este hombre que ves aquí irrumpió en una casa, violó a la madre de dicha casa y a su hijo, ambos delitos punibles con la muerte, dijo Greg. Así que hoy estamos aquí para presenciar la ejecución de un violador que violó la ley, dijo Greg mientras colocaban al violador de rodillas y lo obligaban a inclinar la cabeza. Greg agarró su espada y caminó hacia el violador, levantando su espada en alto mientras la gente maldecía al violador. Con un rápido movimiento de su espada, la cabeza del violador fue cortada mientras su cuerpo caía al suelo. Greg había limpiado su espada y miró entre la multitud. Que esto sea una lección para cualquiera que cometa tales crímenes en mi ciudad. Yo personalmente te ejecutaré y si huyes, estos guardias te perseguirán donde quiera que corras, dijo Greg. Así que, por favor, no violemos la ley, para que no terminen como él, dijo Greg mientras salía de la plaza de regreso a su palacio escoltado por sus guardias. Greg quería que esto fuera un ejemplo de lo que sucede cuando las personas infringen la ley en su reino y, aunque algunas personas pueden considerarlo cruel, a veces la crueldad es necesaria, especialmente cuando se gobierna. Capítulo 22. Capítulo 22. En el desembarco del rey, las noticias del surgimiento de un reino en eso se estaban extendiendo por todo Poniente. Muchos lords no vieron esto como algo importante a lo que debían prestar atención, mientras que otros querían saber más sobre esta información. Mientras estaba en esos, la mayoría de las ciudades y sus consejos o líderes enviaron advertencias a Greg para que devolviera a Lorath a un consejo de magisters. Greg, por supuesto, no hizo caso de estas advertencias y solo rompió el papel y lo quemó en el fuego. Haciendo caso omiso de las amenazas y advertencias de los ayuntamientos de otras ciudades libres, Greg había terminado sus planes para mejorar la economía de Lorath para que la ciudad pueda empezar a ser autosuficiente por sí misma. Lo primero que Greg hizo que la ciudad comenzara a fabricar fue vidrio mejor que el vidrio que ya estaba presente. Después del vaso, se introdujeron muchas cosas de su mundo, como la antigua China, seguidas de cosas de Japón y Europa. Todo lo que Greg había introducido eran algunas tradiciones y cosas culturales que hicieron y algunos de sus inventos. Él no les impuso ninguna de estas cosas, sino que permitió que la gente las aceptara o no. Muchos al principio dudaban en aceptar estas cosas, pero después de ver a otros usándolas y usándolas, otros comenzaron a interesarse y comenzaron a comprarlas. Después de unos meses, a la gente de la ciudad le han empezado a gustar estas tradiciones y la nueva moda que todo el mundo está usando. Principalmente era la moda europea la que les gustaba usar, pero a algunos comerciantes extranjeros también les gustaba la moda china y japonesa. ¿Cómo pudo el reino hacer tanta ropa? Bueno, Greg hizo que los soldados que se rindieron construyeran un nuevo edificio en la ciudad y este edificio se usaría para hacer miles de ropa para la ciudad. Consiguió gente del sistema que enseñaría a otros cómo hacer esta ropa. Y al enseñar a otros, puede pagarles un salario que pondría dinero en los bolsillos de la gente y les permitiría comprar cosas en el reino. También daría trabajo a la gente en la ciudad y fomentaría el nacionalismo, ya que la ropa producida solo procedería de Lorath. Y aumentará el favor de Greg ya que les dará trabajo y alimentará a sus familias. El apoyo general al gobierno de la ciudad por parte de Greg ya supera con creces el 80% y eso sucedió en 9 meses de su gobierno. Estos 9 meses, lo único que Greg ha estado haciendo es mejorar su ciudad. La mayor parte de la ciudad empieza a parecerse cada vez más a la antigua Roma, y la higiene de la ciudad también es similar. Los comerciantes comenzaban a venir cada vez más después de ver la ropa de Lorath usada por otros comerciantes. Lorath se ha convertido en una ciudad comercial muy influyente detrás de Braavos. Braavos se ha estado calentando un poco desde que Greg hizo que su flota de barcos tomara el control de la bahía de Lorath desde Braavos. Estos barcos, aunque pocos son fuertes ya que han sido equipados con cañones. Hasta el momento, solo 4 barcos estaban equipados con cañones, ya que fabricarlos era difícil ya que el reino no tenía muchos recursos en su tierra y la mayoría tenía que comprarse a comerciantes o encontrarse en tierras de otros reinos.
Pero pronto Greg comenzaría a expandirse hacia el exterior, su primer objetivo fue Norbos. Eligió Norbos porque era una de las dos ciudades libres del interior y también le daría un lugar para descansar y reunir su ejército en el continente. Norbos era principalmente una ciudad religiosa y está controlada por el sumo sacerdote de la ciudad. Si bien hay un consejo de magisters, los verdaderos gobernantes de la ciudad son los sacerdotes. Si bien a Greg no le importa la religión y ese tipo de cosas, sabe que será una parte clave en el futuro, ya que la mayoría de la gente creía en la religión por encima de todo y algunos incluso matarían por ella, pero tiene planes para eso cuando llegue el momento. La religión también existía en Lorath, solo que se volvió menos importante desde el aumento de las tradiciones y costumbres, pero todavía había una buena cantidad de personas que adoraban su religión en la ciudad. Estas personas estaban esperando su oportunidad para atacar y se han estado moviendo en la oscuridad buscando atacar y hacer que la gente recuerde la religión y hacer que los pecadores paguen. Los sacerdotes religiosos han considerado a la mayoría de la gente como pecadores que se olvidan de su Dios. Estos sacerdotes fueron enviados por Norbos que querían alterar la paz y restaurar la religión en la ciudad y devolverla a una ciudad libre. Por las calles del reino caminaba Aleana quien regresaba al palacio que se estaba construyendo. Estaba en el cuartel, trabajando con el general Rin para idear planes para entrenar a nuevos reclutas. El general Rin normalmente se reuniría con Greg, pero como Greg estaba ocupado, enviaron a Aleana para discutir un plan. En su camino de regreso, caminaba con un grupo de guardias mientras algunas personas se inclinaban ante ella y le expresaban su gratitud por sus vidas mejoradas, diciéndole que le dijera de Greg que estaban felices. Mientras caminaba por la ciudad, había notado que no había mucha gente a medida que caminaba, por lo que puso su mano en su espada ya que tenía un mal presentimiento. Y pronto ella y sus 6 guardias fueron rodeados cuando detrás de ellos salió un grupo de personas y delante de ellos también. Todos estos hombres se cubrían la cara. Aleana sacó ligeramente su espada y habló. No sé para qué están aquí, pero si no quieren problemas, les sugiero que se vayan de inmediato, dijo Aleana advirtiéndoles. Tú, una perra que dirige soldados, tal cosa escupe en la cara de nuestro Dios, pero si dejas las armas y te arrepientes, tus pecados serán perdonados, dijo un hombre. Desde arriba, un hombre vestido completamente de negro estaba observando cómo transcurría todo hasta que tuvo suficiente, así que saltó y aterrizó entre Aleana y el grupo de hombres. Aleana miró al hombre y supo exactamente quién era y enfundó su arma. El hombre en cuestión era una sombra ya que su nombre no podía ser revelado, por eso lo llamaron Sombra. Ustedes los creyentes y su religión necesitan regresar a Norbos donde pertenecen y lejos de la ciudad, por lo que el rey ha ofrecido su misericordia y les permitirá irse y si se niegan, dijo Shadow mientras silbaba. Un grupo de guardias había rodeado a todos los creyentes. Entonces todos ustedes serán sentenciados a muerte en nombre del rey, dijo Sombra. La ira de Dios nos dará fuerza para derrotar los pecadores, así que dejemos que los dioses decidan esta batalla, dijo uno de los creyentes mientras todos cargaban. Aleana desenvainó su espada y comenzó a cortar a todos los creyentes, matándolos instantáneamente. Todos los guardias comenzaron a matar a los creyentes, sin tener piedad. La pelea o trifulca solo duró un par de minutos, ya que todos los creyentes murieron. Aleana ordenó a los guardias que limpiaran a estos creyentes y los enviaran de regreso a Norbos como advertencia, mientras ella regresaba al palacio como pretendía desde el principio. Capítulo 23. Capítulo 23. Es un placer conocerlo, señor Liso y Ranar, el señor del mar de Braavos, y espero que haya tenido un viaje seguro en su camino hacia aquí, dijo Gret. El mar estaba un poco agitado pero nada que no pueda soportar, dijo Sir Liso y Ranar de Braavos. Bien, me alegra que hayas llegado aquí a tiempo, ¿qué tal un poco de vino? Dijo Greg ofreciéndole un poco de vino. No, gracias, creo que deberíamos saltarnos los trámites y hablar del por qué estoy aquí, dijo Liso y Ranar. Estoy aquí para decirte que si no devuelves Lorath a sus gobernantes, Braavos tendrá que obligarte a devolverlo, lo cual nos gustaría mucho evitar, pero lo haremos si es necesario, dijo Liso y Ranar. ¿Te atreves a amenazar a su gracia en su casa?, dijo Aleana mientras desenvainaba levemente su espada seguida por todos los demás guardias, incluidos los guardias de Liso y Ranar y su primera espada. Afortunadamente, Greg la detuvo. No hay de qué preocuparse, Aleana, un líder maleducado como él, no sabe cómo dirigirse a sus superiores ni tiene ningún respeto hacia alguien a quien es invitado. Dijo Greg. Déjame decirte algo, señor del mar de Braavos, fuiste bienvenido en mi ciudad y palacio como huésped, sin embargo, me insultas y me amenazas en mi propia casa.
Normalmente te colgaría por tal cosa, pero no lo haré. Caer tan bajo como para matar a un huésped que he recibido en mi casa, incluso si fuera fácil, dijo Gret. Liso y Ranar se había inclinado hacia adelante susurrándole al oído a Greg: si quisiera, podría matarte más rápido de lo que tus guardias podrían reaccionar, dijo Liso y Ranar mientras le susurraba al oído a Greg. Luego se reclinó, sonrió y miró su primera espada, dándole una señal. Liso y Ranar se había movido tan rápido, desenvainando su espada mientras se movía, que nadie pudo seguirle el ritmo. Aleana ya había actuado y había intentado bloquear el ataque, pero era demasiado lenta. Justo antes de que la espada estuviera a punto de golpear a Gret, él la agarró con la mano, rompiendo la espada de Liso y Ranar. El resto de sus guardias ya fueron asesinados por las sirvientas de combate. 2 guardias reales entraron e inmovilizaron a Liso y Ranar. Llévenselo y tírenlo al calabozo, dijo Gret. Los 2 guardias reales lo escoltaron fuera. Aleana estaba parada ahí pensando: maldita sea, fui demasiado lenta. Greg ya sabía lo que ella estaba pensando y dijo: no pienses demasiado en eso, ni siquiera yo esperaba que fuera tan rápido con su espada y además estaba demasiado débil para lastimarme, así que no te preocupes por eso. Dijo Gret. Sí, su excelencia, dijo Aleana. Ahora ve y envía un mensaje por pájaro a Braavos indicando que he capturado a su señor del mar por los crímenes de amenazar al rey e intentar matar al rey, dijo Gret. Aleana se fue para enviar el cuervo a Braavos mientras pensaba en cómo no pudo proteger a su señor, aunque él es lo suficientemente fuerte como para protegerse a sí mismo, sigue siendo su deber protegerlo. Continuó pensando en cómo fracasó mientras llevaba a cabo la tarea que le había sido encomendada. Liso y Ranar fue llevado al calabozo mientras intentaba luchar contra los guardias que lo llevaban, pero estos simplemente lo ignoraron y lo abofetearon en la cara para mantenerlo callado. Soy el señor del mar, si crees que puedes salirte con la tuya, estás muy equivocado, un ejército llegará a tu puerta y tu ciudad arderá, dijo Liso y Ranar. A los guardias no les importó lo que decía y simplemente lo arrojaron a su celda. Tienes suerte de que su excelencia haya decidido dejarte vivir, ya que él no siempre es tan indulgente con aquellos que intentan dañarlo, deberías pensar en él, dijo el soldado. Tomó una ciudad sin causa, y ahora piensa que como tiene un pequeño ejército tiene poder, pero espera que mi gente vendrá por mí, dijo Liso y Ranar. Los guardias no quisieron escucharlo más, cerraron la celda y se fueron. En Braavos, unos días después de que Liso y Ranar fuera capturado en Lorat, el consejo estaba leyendo el mensaje enviado por Greg y lo hizo una bola. No creyeron lo que había en el mensaje y solo vieron que Greg secuestró injustamente a su líder. El consejo había comenzado a preparar al ejército de Braavos, ya que no creían lo que dijo Gret. Enviaron demandas para liberar a Liso y Ranar, o se verán obligados a usar la fuerza contra la ciudad. Incluso si Greg aceptara devolver al señor del mar, todavía planeaban invadir y devolver la ciudad a su forma anterior de ser gobernada por un consejo. Después de unos días, Greg había recibido la demanda del consejo de Braavos para liberar a Liso y Ranar, y ni siquiera tuvo que pensar en ello ya que no había manera de que lo hiciera. Con la negativa de Greg, la flota de Braavos zarpó con su ejército hacia Lorat para rescatar a su Sealor y vengarse. También planearon liberar la ciudad, pero la gente que vive en la ciudad apoya a Greg y ama su nueva vida. Capítulo 24. Capítulo 24. En desembarco del rey, el rey Robert Baratheon estaba reunido con su consejo. En su consejo estaban la mano del rey Jon Arryn, el gran maestre Picelle, el maestro de las monedas Lord Petyr Baelish, el maestro de las leyes Renly Baratheon, el maestro de barcos Stannis Baratheon y el maestro de los susurros Lord Varys. Pero en esta reunión solo estaban el gran maestre Picelle, Lord Petyr Baelish y Lord Varys. Su gracia, tenemos un asunto que pensamos que debería llamar su atención, dijo Lord Varys. Será mejor que sea importante interrumpirme mientras estoy tan ocupado, dijo el rey Robert, pero realmente no estaba ocupado con el trabajo sino con las mujeres. Sí, su excelencia, como sabrá, hace un par de meses se creó un reino en Essos con la ciudad isleña Lorat como capital y en estos meses en que se creó el reino he escuchado susurros de algo que debería llamar su atención. Dijo Lord Varys mientras esperaba la respuesta de Roberts. Bueno, entonces déjalo, dijo Robert ya que ya estaba aburrido de esta reunión. Este rey tiene el pelo blanco similar a un Targaryen, dijo Lord Varys revelando lo que había descubierto. Imposible, dijo Robert mientras estaba sentado allí pensando en lo imposible que es esta información. ¿Qué tan confiable es esta información? Dijo Robert. Es solo un susurro, su excelencia, pero he estado recibiendo muchos susurros diciendo lo mismo, dijo Lord Varys. Robert se sentó allí pensando qué hacer.
Su excelencia, si esto es cierto, entonces creo que deberíamos manejar este asunto con la mayor importancia, ya que si este rey tiene el pelo blanco y es descendiente de los Targaryanos, entonces cada aliento que respira es una amenaza para su gobierno, dijo Lord Petyr Baelish. Pero como se nos pudo escapar un Targaryen, y ahora es un adulto y tiene una ciudad con un ejército, dijo Robert en tono enojado. No sé cómo, excelencia, pero deberíamos poner fin a esto antes de que se salga de control, porque si los susurros son ciertos y él es un Targaryen, entonces podría navegar hacia desembarco del rey en cualquier momento que quiera, dijo Grant. Maestre Pizzelle, deberíamos intentar encontrar una manera de asesinarlo, dijo Robert. Se dice que Braavo se está preparando para atacar Lorat, ya que el rey ha tomado prisionero al señor del mar y se niega a liberarlo. Podríamos usar esto como una oportunidad para introducir a alguien en la ciudad y matarlo en medio del caos de la ciudad. Porque no hay manera de que puedan defenderse de Braavos, que es la segunda ciudad libre más fuerte, dijo Lord Varys. Después de pensar unos segundos, Robert tomó su decisión. Hazlo y asegúrate de que esté muerto y que no haya más Targaryens con él, dijo Robert. Después de eso, la pequeña reunión del consejo terminó y todos regresaron a sus deberes mientras se llevaba a cabo un plan para matar a Greg. Unos días más tarde, en Lorat, Greg estaba en la sala de guerra planeando la defensa de la ciudad. Quiero que los 20 barcos que tienen cañones esperando aquí detengan a la flota enemiga. Y si atraviesan esos barcos, entonces quiero que los cañones en la pared estén listos, dijo Greg. Sí, excelencia, defenderemos la ciudad con nuestras vidas, ningún enemigo hará que traspase los muros, dijo el general Rin. Bien, sé que contigo aquí ningún ejército sobrevivirá, así que el resto de la planificación te lo dejaré a ti y a Lyanna, dijo Greg. El general Rin se inclinó y prometió derrotar a los enemigos. Greg regresó al palacio mientras daba un paseo por la ciudad, disfrutando de que la ciudad se había convertido casi por completo en una ciudad romana. Había menos personas sin hogar y mendigos en las calles que antes y el ambiente de la ciudad era bueno, ya que todos estaban felices. Los comerciantes van y vienen comerciando en el puerto de Lorat. Los niños corren jugando y divirtiéndose mientras los maridos trabajan para llevar a casa comida para su familia y refugio. Últimamente, la ciudad ha estado recibiendo un ligero aumento en el número de personas que se mudan a la ciudad. Mientras Greg caminaba por la ciudad, muchas personas le agradecieron y se inclinaron porque había mejorado enormemente sus vidas. Después de caminar un poco por la ciudad, un niño de unos 12 años intentó acercarse a Greg, pero fue detenido por la Guardia Real. Greg se acercó al niño que pasaba junto a los guardias reales mientras se arrodillaba al mismo nivel de altura que el niño. ¿Cómo te llamas, muchacho?, preguntó Greg. El niño miró a Greg. Mi nombre es Noren, Gracia, dijo el niño. Noren, ¿qué estás haciendo tratando de acercarte a mí?, preguntó Greg. Su excelencia, ayer cuando estaba caminando por la ciudad escuché a unos hombres hablando de matarla y quería hacérselo saber, ya que usted ha ayudado mucho a esta ciudad y mi mamá puede alimentarnos nuevamente y está feliz, dijo Noren, y si mueres, esa felicidad se desvanecerá y mamá me dijo que si alguien alguna vez habla de matar al rey, debería hacerlo. No te preocupes, Noren, no moriré, y parece que tu mamá te ha criado bien, dijo Greg mientras frotaba la cabeza de Noren. Toma esto y ve a comprarle algo bonito a tu mamá, dijo Greg dándole a Noren una moneda. Gracias, su excelencia, espero que cuando sea mayor pueda ser un soldado y luchar por usted, dijo Noren. Estoy seguro de que serás un soldado fuerte, dijo Greg mientras se levantaba, pero tengo que irme ahora, así que recuerda comprarle algo a tu madre y cuando tengas edad suficiente para ser soldado, ven a verme, dijo Greg mientras caminaba de regreso al palacio. Mientras caminaba, un guardia real caminaba al lado de Greg. Descubre más sobre lo que dijo ese chico y aumenta los guardias alrededor del palacio, dijo Greg. La guardia real corrió para ir a cumplir sus órdenes. Si bien lo que dijo el niño podría estar mal, aún así no quería correr ningún riesgo, ya que puede que sea fuerte, pero aún así lo pueden matar. Capítulo 25. Capítulo 25. Braavos ha contratado a miles de soldados, 30.000, y utilizará su gran flota para transportarlos y atacar a Lorat. N/A. El último capítulo, cuando dije que Braavos era el segundo más poderoso, fue un error de mi parte. Braavos es la más poderosa de las ciudades libres y cuenta con un gran respaldo de los hombres sin rostro. Los hombres sin rostro son una sociedad religiosa de asesinos que adoran al dios de muchos rostros, un dios de la muerte. Tienen su sede en la Casa de Blanco y Negro, ubicada en Braavos. Los hombres sin rostro son una sociedad religiosa muy peligrosa, ya que son asesinos muy hábiles. Matarán a cualquiera en el mundo conocido por un precio, considerando este contrato como un sacramento de su dios.
El costo de sus servicios también depende de la prominencia y seguridad del objetivo. Están entrenados para usar todos sus sentidos para erradicar el engaño y crear sus disfraces, y aparentemente poseen habilidades mágicas que les permiten cambiar su apariencia a voluntad. Parte de su formación incluye descartar su verdadera identidad de forma nihilista, pensando en sí mismos como nadie. Para Greg, si alguna vez los contratan para matarlo, se convertirán en una gran amenaza, aunque él tiene sus propios espías y asesinos que lo defenderían de los hombres sin rostro. Pero aún así debe estar siempre alerta ya que nunca sabe lo que sucederá. Los últimos soldados estaban abordando la flota de Braavos mientras se preparaban para embarcar hacia Lorath. Si bien la mayor parte del ejército eran soldados de Braavos, también había algunos mercenarios mezclados. Braavos quería mostrarle a Lorath su poder y fuerza y mostrarles lo que significa meterse con ellos. Desde el puerto de Braavos se podían ver cientos de barcos en el océano navegando en dirección a Lorath. Frente a Lorath, en dirección a Braavos, había una flota de 30 barcos de línea de tercera categoría, 10 barcos de guerra, barcos de línea de primera, y 10 barcos de línea de segunda. Un barco de tercera categoría era un barco de línea que a partir de la década de 1720 montaba entre 64 y 80 cañones, normalmente construidos con 2 cubiertas de cañones. Los barcos de tercera categoría representaban el mejor compromiso entre capacidad de navegación, velocidad, manejo, potencia de fuego y costo. Entonces, si bien los barcos de primera y segunda categoría eran más grandes y más poderosos, los barcos de tercera categoría eran, en un sentido real, la configuración óptima. Un barco de segunda categoría era un barco de línea que a principios del siglo XVIII montaba entre 90 y 98 cañones en 3 cubiertas de cañones. Tenían fama de tener un mal manejo y una navegación lenta. Los barcos de segunda categoría, que normalmente pesaban alrededor de 2.000 toneladas y llevaban una tripulación de 750 personas, en la segunda mitad del siglo XVIII llevaban cañones de 32 libras en la cubierta de armas, con 18 libras en lugar de 24 libras en la cubierta central, y 12 pounders en el piso superior. Las segundas tarifas a menudo servían también en las principales estaciones extranjeras como buques insignia. De primera categoría fue la designación de los barcos más grandes de la línea. Originarios de la era jacobea con la designación de barcos reales capaces de transportar al menos 400 hombres, el tamaño y el establecimiento de los de primera clase evolucionaron durante los siguientes 250 años para eventualmente denotar barcos de línea que transportaban al menos 80 cañones en 3 cubiertas de armas. A finales del siglo XVIII, un barco de primera clase llevaba no menos de 100 cañones y más de 850 tripulantes, y tenía un tonelaje medido de unas 2.000 toneladas. Estos 3 tipos diferentes de barcos eran dominantes en el siglo XVIII y Greg sabía que serían aún más dominantes en este mundo. Y aunque 50 pueden no parecer muchos barcos para defenderse de cientos de barcos, era suficiente, ya que si bien algunos barcos tenían artillería, no todos tenían artillería y habría muchos que serían vulnerables y no una amenaza. La flota primero se centraría en los barcos con artillería, luego se centraría en los otros barcos que transportaban soldados. Los barcos restantes sin cañones han sido equipados para embestir contra otros barcos. Algunos de los barcos también tienen artillería, ya que los cañones no pueden ser la única arma que tiene la flota que puede disparar a distancia. Entonces, mientras los barcos con cañones disparan contra la flota de Braavos, los barcos de abordaje embestirán y abordarán la flota de Braavos. Así que no habrá fuego amigo, la flota de abordaje atacará desde el costado mientras los 50 barcos canon defenderán el puerto de Lorath. Fue un buen plan que funcionará ya que sería la primera vez que se usa un cañón contra un enemigo. En Lorath, Aleana estaba sentada recordando cómo no pudo proteger a Greg. Y aunque Greg le dijo que no era su culpa, ella siguió culpándose ya que si Greg hubiera muerto, habría sido su culpa por no poder evitar que eso sucediera. Una de las sirvientas llamada Liana que había visto esto se acercó para hablar con ella. Lady Aleana, ¿lo que pasó durante el encuentro con Sealor todavía te molesta?, preguntó la criada ya que sabe que esto la ha estado molestando por un tiempo. Aleana asintió lentamente con la cabeza, estando de acuerdo con la criada. No debes culparte por esto, estoy segura que su excelencia te ha dicho lo mismo, dijo Liana. Pero si ni siquiera puedo reaccionar ante un ataque enemigo lo suficientemente rápido como para detenerlo, entonces ¿cómo puedo protegerlo?, dijo Aleana. Lady Aleana, su excelencia no necesita protección de enemigos débiles como ese, el verdadero enemigo son los que son más fuertes que su excelencia, que son unos pocos, dijo Liana.
Pero no eres el único que se siente frustrado, ya que nosotras, las doncellas, fuimos creadas para proteger su gracia, y ni siquiera ha pasado un año, y casi hemos permitido que un enemigo gane su gracia. Pero su gracia nos ha tranquilizado. Que está bien y olvidarlo esta vez, ya que fue inesperado, ya que ni siquiera él esperaba que eso sucediera, dijo Liana. Pero creo que se trata más que de protegerlo para ti, ¿no? Dijo Liana. Aleana giró la cabeza, ocultando su sonrojo mientras miraba hacia otro lado, sin intentar mostrarle a Liana su rostro enrojecido, pero Liana ya lo sabía. Lady Aleana, si quiere compensar a su excelencia, entonces necesita satisfacer sus necesidades y sus deseos, ofrecerle su cuerpo y su alma, y estoy seguro de que su excelencia le devolverá sus sentimientos. Su excelencia es un hombre raro que una vez un hombre de toda la vida, y tan poderoso y guapo como es, seguramente atraerá a muchas mujeres a su alrededor y probablemente también tendrá muchas esposas para asegurar la grandeza de su dinastía, dijo Liana. En este momento su excelencia es joven, por lo que esperábamos que fuera más activo en esa área, pero aún no nos ha llamado a ninguno de nosotros a su habitación además de en la mañana para vestirlo, pero aún no ha hecho nada. Los ojos siempre se preguntan, pero él nunca hace nada, dijo Liana. Pero estoy segura que si le muestras tus verdaderos sentimientos y le ofreces tu cuerpo y alma, te olvidarás de lo que pasó el otro día, dijo Liana. Aleana se estaba sonrojando en este momento al entender lo que decía la criada, pero ¿realmente eso la ayudaría a olvidar? Se hizo esta pregunta ya que si fuera así, entonces lo haría, y sabía que muchas mujeres se sentirían atraídas por Greg ya que su nueva apariencia es demasiado atractiva, incluso ella se siente atraída por él. Aleana se golpeó las mejillas ya que lo que estaba pensando era demasiado vergonzoso. La dejaré ahora, mi señora, y espero que pueda solucionar esto, dijo Liana mientras dejaba a Aleana pensando lo que le había dicho. La mente de Aleana estaba sumida en el caos en estos momentos, ya que no sabía qué elegir, hacerlo o no hacerlo. Se sentó allí pensando en ello por un rato. Capítulo 26. Capítulo 26. La flota Bravos estaba a un par de horas de Lorat y llegaría al amanecer. Los soldados de Greg estaban en el muro preparándose para la batalla. Los cañones ya estaban colocados en la pared, y se llevaron balas de cañón de repuesto a la pared para obtener munición adicional. Las personas que estaban más cerca del puerto fueron alejadas del puerto. Greg quería evitar víctimas civiles. El nuevo diseño del puerto, después de haber sido rediseñado durante la reconstrucción de la ciudad, era excelente para la defensa. Los cañones estaban configurados para tener un buen alcance sobre los barcos enemigos que atacaban desde el mar y los muros, que eran incluso mejores que antes, podían resistir la artillería de la flota de Bravos. Un par de horas antes del ataque a Lorat, Greg estaba en el palacio mirando los 2 huevos de dragón y se preguntaba cuándo iban a eclosionar. El palacio, que fue lo primero que se construyó en la ciudad, es enorme ya que tiene el edificio principal que contiene el salón del trono, las cámaras reales, la biblioteca real y la armería real, que actualmente está vacía. Separado del palacio había un edificio que usaba la guardia real, este era el lugar donde descansaban los guardias que no estaban de servicio mientras que los que descansaban iban de servicio. Esto aseguró que todos los guardias descansaran bien en caso de que sucediera algo. Cada guardia ha dedicado su vida a servir al rey y ha hecho un juramento, al igual que la guardia del rey en Desembarco del Rey, la única diferencia es que la guardia del rey de Greg no tenía un señor comandante y en cambio estaba controlada por él y Aleana. Aleana fue la primera general que convocó a Greg y también fue la persona en la que más confiaba. Si bien él confiaba en todas sus convocatorias, Aleana era diferente ya que había demostrado su valía en múltiples ocasiones. Si bien Greg podía sentir una pequeña conexión con los huevos, no podía decir cuándo iban a eclosionar. Siempre los mantuvo cerca del fuego porque sabe que necesitan estar calientes, pero no mostraban signos de haber eclosionado. Greg estaba impaciente ya que no podía esperar a ver a los dragones y con el sistema podía pensar en todas las armaduras de dragón que podría conseguirles, las cuales los harían aún más fuertes y les darían protección contra proyectiles que pudieran perforarlos. La gente de Lorat sabía lo que le había sucedido al Señor del Mar, y después de escuchar por qué fue capturado, no se resintieron en absoluto con el gobierno y, en cambio, muchos rezaron a los dioses para que los soldados ganaran la próxima batalla. La vida era demasiado buena para la gente de Lorat ahora y no querían que esa vida desapareciera. Su ciudad ha cambiado para mejor y algunas personas que han viajado a otras ciudades tienen que decir que Lorat se veía maravillosa y podría ser una de las ciudades más atractivas del continente. Aunque hay otros como Coor, Bravos y Volantis que todavía se veían mejor, pero con el tiempo, Lorat podrá competir con ellos.
Greg se había aburrido de simplemente sentarse en el palacio, así que salió al patio y comenzó a practicar sus habilidades con la espada con un grupo de soldados. El grupo de soldados y Greg tenían espadas de madera, para que nadie saliera gravemente herido. Greg estaba parado con 5 soldados frente a él, esperando a que uno de ellos diera el primer paso. 2 de los soldados decidieron dar un paso al frente y ser los primeros en ser golpeados. Ya les han dicho que hagan todo lo posible y no se preocupen por lastimarlo. Los 2 soldados fueron cada uno a un lado de Greg, rodeándolo. Normalmente, una persona pensaría que está en desventaja contra 2 oponentes, pero Greg no. Primero fue a atacar a la persona a su derecha, cortando rápidamente su espada al soldado que el soldado bloqueó forzando la espada de Greg hacia la derecha y luego contraatacó, pero Greg fue demasiado rápido y blandió su espada desde la derecha e hizo caer al soldado. Su espada. Luego rápidamente se agachó, sintiendo un ataque por su espalda, y afortunadamente lo hizo o de lo contrario ese ataque le habría golpeado en el hombro y le habría hecho soltar su espada. Después de levantarse de agacharse, Greg no perdió el tiempo y atacó al otro soldado. Actuó como si fuera a blandir su espada desde arriba y luego cambió de dirección para atacar desde la izquierda, pero el soldado reaccionó a tiempo y bloqueó el ataque desde la izquierda y contraatacó a Greg. Greg no estaba en condiciones de lanzar otro golpe al soldado, por lo que se puso a la defensiva, bloqueando los ataques del soldado mientras retrocedía. Finalmente, el soldado y la espada de Greg se cruzaron y ambos intentaban usar su fuerza para dominar al otro. Mientras Greg y las espadas del soldado estaban entrelazadas, el otro soldado ya se había levantado y levantó su espada del suelo y ahora se acercaba a Greg, cuya espada estaba entrelazada con la del otro soldado. Luego, Greg usó más fuerza, obligando al soldado a retroceder, lo que hizo que tropezara y cayera al suelo, lo que Greg aprovechó para quitarle la espada de la mano mientras estaba en el suelo. Greg luego tomó la espada y ahora estaba empuñando espadas en duelo. Se giró para mirar al otro soldado, pero ahora se le unieron los otros 3 soldados. Un 4v1, esto debería ser divertido, dijo Greg con una sonrisa en su rostro. Durante aproximadamente la siguiente hora, Greg y los 5 soldados continuaron entrenando hasta que se cansaron y decidieron parar. Greg regresó y se bañó, luego se fue a la cama a descansar antes de la batalla de la mañana. Eran alrededor de las 3 de la mañana, tiempo suficiente para que Greg durmiera entre 4 y 5 horas, lo cual fue suficiente. Capítulo 27. Capítulo 27. Un poco después del amanecer, se podía ver a lo lejos la enorme flota de barcos bravos, acercándose al Orat. Entonces uno de los soldados que estaba a cargo de vigilar al enemigo rápidamente corrió a tocar la campana que estaba colocada cerca de la pared. Tan pronto como llegó a la campana, tiró de la cuerda, haciendo que el sonido de la campana se escuchara por toda la ciudad. Todos los soldados que estaban durmiendo se despertaron inmediatamente y se presentaron a sus posiciones asignadas. Por toda la ciudad se podía ver a miles de soldados moviéndose rumbo a su puesto asignado. Rápidamente se instaló artillería detrás de las murallas y los cañones también estaban listos. Las flotas ya estaban en el océano en el puerto y comenzaron a zarpar desde el puerto. A su posición, que no estaba tan lejos del muro, ya que atraerían al enemigo y usarían los cañones en el muro para dominarlo. En 30 minutos, todos los soldados estaban en posición y listos. La flota de bravos se acercaba cada vez más al Orat con unos 300 barcos a remolque. Cada barco llevaba 100 soldados, por lo que 300 barcos tendrían 30.000 soldados. Momentos antes de la batalla, Greg estaba en su habitación mientras las criadas le ponían la armadura. Mientras las criadas le ajustaban la armadura, alguien llamó a la puerta. Greg les dijo que entrarán y estaba Aleana aquí para dar un indieme. Los soldados están todos listos y los cañones están en su lugar con algunas balas de repuesto también. La flota abandonó el puerto hace un par de minutos y debería estar en posición antes de que comience el combate, dijo Aleana dando un informe del ejército. Qué bueno que esta batalla terminará pronto, especialmente desde que recibimos un cuervo de que todo está en su lugar, y pronto igualaremos las probabilidades del número de barcos, dijo Greg. El plan del que hablaba Greg era uno que había implementado antes de que la flota de bravos abandonara el puerto. Greg había convocado a más de 100 tropas de sabotaje, que había subido a bordo de la flota de bravos como tripulante. Con ellos, trajeron un barril de pólvora negra suficiente para volar todo el barco. Más de 100 barcos tenían un barril de pólvora negra y los encenderían una vez que Greg diera la señal. Ahora, ¿cómo saldrán los hombres de los barcos a tiempo para sobrevivir? Bueno, el barril de pólvora negra tendrá una cuerda muy parecida a la dinamita.
La cuerda se conectará al interior del barril y conducirá al exterior. Todo lo que la persona tiene que hacer es usar una antorcha o cualquier cosa que pueda incendiarse y encender la cuerda que arderá hasta el interior del camión provocando una explosión masiva. Y mientras la cuerda arde, la persona en cuestión tiene tiempo de correr y saltar del barco nadando, pero lo más probable es que la atrapen, razón por la cual algunos de ellos conocían los riesgos de esta misión y aún así la aceptaron. Este plan destruirá por completo más de la mitad de la flota de Braavos y la hundirá en el fondo del mar. Después de hundir la flota, Braavos será invadida por Greg y se convertirá en la próxima ciudad bajo el reino. Después de conquistar Braavos, Greg planeó anunciar la formación de su imperio, para el cual necesita un nombre, pero no puede decidirse. Braavos, al ser la más poderosa de las ciudades libres, no será tan difícil de capturar, ya que una vez que derrote a su ejército y flota, Braavos probablemente contratará más hombres para luchar por ellos, lo que puede parecer un problema, pero una vez que la gente se entere de cómo fueron derrotados, no muchos querrán unirse a otro ejército. Por supuesto, pueden contratar compañías mercenarias, pero cuando lleguen a Braavos Greg ya habrá conquistado la ciudad. Después de ponerse la armadura, Greg caminó hacia la pared donde esperaban los soldados. Detrás de él estaban Aleana y 12 guardias reales. Una vez que llegó a la cima del muro, miró al mar y vio la gran armada de barcos que había traído Braavos. Pero no estaba preocupado, ya que pronto el número de estos barcos será la mitad de lo que eran. A medida que la flota se acercaba y estaba casi al alcance de la artillería para disparar, Greg decidió que era hora de «Tráeme el arco», dijo Greg. Un soldado le trajo un arco y una flecha especial. Esta flecha emitirá un silbido cuando se lance al aire, lo que indicará a las personas en los barcos que comiencen el plan. Greg agarró el arco y la flecha. Retiró la flecha con la cuerda del arco y apuntó hacia el cielo. Después de retirarlo lo suficiente, soltó la flecha mientras se disparaba hacia el cielo, haciendo un fuerte silbido que confundió a la flota de Braavos. Mientras estaban confundidos debajo de las cubiertas de los barcos, fueron más de 100 personas las que escucharon este silbido y luego de escucharlo comenzaron a moverse. Cada uno encendió una antorcha y la usó para encender la cuerda del cañón. Pero no lo encendieron inmediatamente ya que el silbato era para que lo encendiera una persona, y una vez que esa persona lo encendió saltó del costado del barco al mar. Algunos soldados escucharon que algo caía al agua, así que fueron a comprobarlo, pero antes de darse cuenta, su barco había explotado. Después de que el primer barco explotó, lo que distrajo a los soldados para que miraran en esa dirección, el resto de la gente encendió los barriles y utilizó la explosión del primer barco como distracción para saltar del barco y huir. Después de 2 minutos, el resto de los barriles explotaron, provocando explosiones en toda la flota de Braavos. Algunas explosiones se llevaron 2 barcos. Miles de personas murieron en cuestión de segundos y nunca más se las volvió a ver mientras sus cuerpos se hundían en el fondo del mar. Era un caos en los barcos mientras la gente corría y gritaba ya que el fuego se había extendido debido a los pedazos voladores de los barcos que todavía estaban en llamas y aterrizaron en otros barcos. Luego, del lado de la flota salió otra flota que empezó a disparar artillería y algunos barcos embistieron a otros. Desde el frente llegó la flota armada con cañones, que comenzaron a disparar contra la flota, diezmándola aún más que antes. Al comienzo de la batalla, Braavos tenía 350 barcos, pero ahora eran menos de 80. La pólvora negra destruyó alrededor de 200 barcos, mientras que las flotas de ataque destruyeron más de 50 barcos. Los soldados en el muro comenzaron a aplaudir por su victoria, y aunque no hicieron nada más que sentarse allí, igual celebraron. Los aproximadamente 60 barcos restantes habían dado la vuelta y todos habían huido de regreso a Braavos. Más de 20.000 soldados habían muerto en esta batalla y menos de 10.000 seguían vivos, lo que fue una derrota aplastante para Braavos y una gran victoria para Greg. Mientras Greg miraba la flota en llamas detrás de él, un soldado que estaba parado junto a él sacó una daga y apuntó hacia Greg para matarlo. Nadie sabía lo que estaba sucediendo ya que estaban tan atrapados en la victoria. La oportunidad perfecta para asesinar a Greg, pero ¿lo logrará? Capítulo 28. Capítulo 28, capítulo corto por defender con éxito a la hora de un ataque, has sido recompensado 500x Caballeros de Dolamroth. Si Greg recuerda correctamente, entonces los Caballeros de Dolamroth son de la tercera edad de la Tierra Media, el Señor de los Anillos. Los Caballeros de Dolamroth o Caballeros Cisne fueron un grupo de soldados que sirvieron al príncipe Imrail durante la tercera edad de la Tierra Media. Cabalgaron con él para defender la ciudad de Minas Tirith y tuvieron éxito.
Mientras Greg leía la descripción de los caballeros, una figura detrás de él tenía una daga y estaba detrás de él listo para hacer su movimiento. Y justo cuando estaba a punto de apuñalar a Greg por la nuca, una espada le cortó ambas manos, haciéndolo gritar. Greg, que escuchó el grito, levantó la vista del sistema y vio a una persona sin manos gritando junto a él y en el suelo cerca de su pie había una daga. En ese momento, casi todos los soldados cerca de Greg tenían las manos en sus armas y los guardias reales habían rodeado a Greg para asegurarse de que estuviera a salvo. Los soldados no desenvainaron su espada porque vieron que la persona ya no podía empuñar un arma. Aleana, quien fue la persona que le cortó las manos, había ordenado a algunos guardias que se lo llevaran. Ella tomó la daga y la observó, luego se la mostró a Greg. Parece que un asesino se había infiltrado en nuestros soldados y trató de matarte, pero no tuvo éxito, explicó Aleana. Greg observó que la daga, que era una daga normal, no estaba hecha de nada especial, pero los artesanos y los materiales utilizados para fabricarla eran más altos que una espada promedio. No era acero valariano, sino de algún otro material. ¿Crees que esto es obra de Braavos o de alguien más? Preguntó Aleana. ¿Alguien más? Porque Braavos probablemente contrataría a los hombres sin rostro, ya que son bien conocidos y extremadamente efectivos. Este es el trabajo de otro poder y, al ver esta daga, supongo que es alguien de Westeros, dijo Greg. ¿Por qué alguien de allí se involucraría en cosas de esos? Preguntó Aleana ya que estaba un poco confundida. Bueno, alguien piensa que soy una amenaza y quieren detenerme antes de que me vuelva más poderoso, pero no tengo idea de la razón, explicó Greg. Bueno, la batalla terminó, así que regresemos al palacio y preparemos la flota para navegar a Braavos, dijo Greg. Greg había regresado al palacio escoltado por más guardias, esta vez mientras los soldados se preparaban para zarpar hacia Braavos. Los soldados estaban frescos y no fatigados, ya que la batalla había terminado antes de llegar a tierra. Algunos barcos fueron destruidos durante la batalla alrededor del 15, 20 y todos esos eran barcos que estaban desarmados. Ninguno de los barcos de línea fue destruido, lo cual fue bueno. La noticia de la victoria del ejército se había extendido por toda la ciudad y mucha gente estaba feliz de que el ejército hubiera ganado y se podían escuchar las celebraciones en las numerosas tabernas y burdeles de la ciudad. El ejército pronto se dispondría a tomar Braavos, lo que sería una importante adición para Greg, ya que una vez que tome Braavos proclamará la creación de su imperio. Capítulo 29. Capítulo 29. En el mar, a unas pocas millas de Braavos, había una flota de 200 barcos. Estos barcos pertenecían a la casa Valir. Iban de camino a Braavos y solo faltaban un par de horas para aterrizar. Los barcos que escaparon de la batalla del Orat huyeron a Braavos y les contaron lo que sucedió durante la batalla. El hecho de que sus propios barcos explotaran había conmocionado a los magistrados, y algunos incluso negaron lo sucedido y culparon al ejército de perder la batalla. Pero una cosa era segura. Braavos sabía que después de esa derrota necesitarían otro ejército para defenderse. Muchos pensarían que nadie lucharía por Braavos ya que habían perdido casi todo su ejército y flota, pero con un poco de dinero se puede convencer a muchos de que luchen. Pero Braavos no tendría tiempo de reunir otro ejército, ya que el ejército de Greg estaba a solo un par de horas de distancia. En tan poco tiempo, solo pudieron reunir 2000 soldados y 50 barcos, lo que no sería suficiente para detener al ejército de Greg. Muchas personas que habían estado en Lorat y habían visto a los soldados patrullando sabían que esos soldados eran feroces y que si esos mismos soldados venían a tomar Braavos, pensaron que Braavos no tendría ninguna posibilidad. Muchos comerciantes habían comenzado a abandonar la ciudad para salvaguardar sus mercancías de la invasión que estaba por ocurrir. Los magister restantes de la ciudad están en crisis ya que no tienen suficientes soldados para defender la ciudad, algunos ya han planeado huir a Norvos y buscar ayuda desde allí. Al amanecer en el mar, a unos minutos de Braavos, el mar se llenó de barcos, un par de ellos estaban hundidos y en llamas. Estos eran los barcos que Braavos había enviado para frenar la invasión, pero hicieron poco para frenarla. La flota estaba a punto de pasar la estatua cuando llovieron flechas desde la estatua. Parecería que esta estatua también se usaba como torre defensiva, algo que Greg no sabía. Los soldados que estaban en la parte superior de los barcos, simplemente colocaban su escudo sobre sus cabezas mientras que otros los tenían en el costado formando una formación mini testudo en la cubierta del barco. Normalmente los soldados estarían debajo de la cubierta, pero para poder transportar más soldados, había gente tanto debajo como encima de la cubierta.
Al pasar los barcos junto a las estatuas, los cañones fueron disparados hacia el lugar desde donde disparaban los arqueros, provocando que algunos cayeran al agua, matándolos instantáneamente. Tras pasar la estatua, los barcos se dispersaron desembarcando en los distintos puertos de la ciudad. Todos los soldados salieron corriendo de los barcos y se dispersaron por la ciudad. No había nada que les impidiera apoderarse de la ciudad, ya que los 2000 soldados que los Magister pudieron reunir se habían ido con los Magister a Norvos. En cuestión de horas, toda la ciudad de Braavos estaba bajo el control de Gret. La gran ciudad de Braavos, la ciudad más poderosa de las ciudades libres, ahora estaba bajo el control de Gret. Desde el siglo de sangre, el titán de Braavos nunca ha sido atacado, pero ahora Greg no solo ha atacado al titán de Braavos, sino que también ha tomado Braavos. Este será uno de los logros más históricos que Greg haya logrado desde que llegó a este mundo. Los soldados patrullaron las calles de Braavos manteniendo el orden y la paz. La gente de Braavos obviamente no estaba contenta con esto, ya que es la primera vez en siglos que la ciudad es tomada. La caída de Braavos demuestra que está surgiendo un nuevo poder entre las ciudades libres y que pronto nacerá un nuevo imperio. En Norvos, los Magisters de Braavos habían llegado a las puertas y se les permitió entrar a la ciudad y se organizó una reunión con los Magisters de Norvos. Bienvenidos Magisters de Braavos, es un placer reunirnos con ustedes, dijo uno de los Magisters de Norvos. El placer es nuestro, te agradecemos por permitirnos entrar a la ciudad y ofrecernos refugio, dijo el Magister Torano Vinolis de Braavos. Sí, lo que pasó en Braavos fue algo inesperado y sabemos que la gente allí está sana y salva, dijo el Magister Velello Drenen de Norvos. Los Magister tanto de Norvos como de Braavos habían hablado mientras los sirvientes les llevaban la comida. Minutos después de hablar entre ellos, los Magisters de Braavos habían sacado a relucir la discusión principal de la reunión. Compañeros Magister, esperamos que nos ayuden a retomar Braavos y, de ser así, ¿serán generosamente recompensados?, preguntó el Magister Torano Vinolis. Los magistrados de Braavos ya habían preparado una compensación para Norvos si decidían ayudar. A los Magister de Norvos les encantaría aceptar esta oferta de Braavos ya que sabían que Braavos era rico y ganarían mucho ayudando a recuperar la ciudad. Tendremos que discutir esta oferta con los sacerdotes hasta que podamos tomar una decisión, pero tenga la seguridad de que los sacerdotes probablemente aceptarán su solicitud, dijo el Magister Noror Vinaran. Los Magisters de Norvos se fueron y se reunieron con los sacerdotes, quienes estaban dispuestos a aceptar la solicitud de los Magisters de Braavos. Se decidió que en 4 meses un ejército de Norvos atacaría y retomaría Braavos. Los Magister de Norvos también contactaron a su antiguo aliado Kor con la esperanza de que se unieran al ataque para retomar Braavos. Los Magister de Kor estaban muy ansiosos y contentos de que los Magister de Norvos los contactaran, ya que odiaban a Greg desde que llegó al poder en Kor. Esta sería una oportunidad para apoderarse de algunos de los bienes de Greg. Con Norvos y Kor uniéndose contra Greg, Braavos probablemente no aguantaría lo suficiente para defenderse de un ataque de ambas ciudades libres. E incluso el príncipe de Pentos se enteró de que Braavos había caído y se preparó para atacarla y finalmente tomar la ciudad después de siglos de guerra entre Pentos y Braavos. De vuelta en Braavos, Greg estaba mirando su recompensa por conquistar Braavos. Misión conquistar Braavos completada. Recompensa. 20.000 puntos del sistema Guardia Pretoriana Romana 4K. La Guardia Pretoriana era una fuerza de guardaespaldas utilizada por los emperadores romanos. La Guardia Pretoriana servía de escolta para los funcionarios políticos de alto rango, senadores y procuradores, y guardaespaldas de los oficiales superiores de las legiones romanas. La Guardia Pretoriana fueron los primeros veteranos cuidadosamente seleccionados del ejército romano que sirvieron como guardaespaldas del emperador. Establecida por primera vez por Augusto, los miembros de la Guardia lo acompañaron en campaña activa y sirvieron como policía secreta protegiendo las administraciones cívicas y el Estado de Derecho impuesto por el Senado y el emperador. Capítulo 30. Capítulo 30. En este mes en que Greg se hizo cargo de Braavos, la población aún no ha aceptado el gobierno o la autoridad de Greg, ya que hay un pequeño movimiento que secretamente intenta socavar el gobierno de Greg. Los comerciantes y otros visitantes extranjeros siguen llegando a la ciudad a medida que continúa el flujo de dinero. Hasta el momento, los hombres sin rostro ni ninguna otra religión en la ciudad han tomado ninguna medida. Pero una vez que Greg forma su propia religión, sabe que tendrá que lidiar con estas religiones, especialmente con los hombres sin rostro. Se han enviado 5.000 soldados de regreso a Lorat para defenderlo. Arin ha sido puesto a cargo de gobernar la ciudad mientras Greg no esté allí.
Arin también es el canciller de Greg, por lo que es más que capaz de dirigir las cosas hasta que Greg regrese. Junto con los guardias pretorianos, Greg tiene 18.000 hombres defendiendo Braavos. Originalmente tenía 23.000, incluidos los guardias pretorianos, pero envió 5.000 de regreso a Lorat. Ya se están formando ejércitos de Cor y Norvos. Se estima que Norvos tiene un total de 40.000 hombres, y Cor tiene 50.000. También hubo un informe de sus espías de que Pentos tenía un total de 60.000 hombres, y algunos mercenarios también se mezclaron con esos soldados. A partir del informe, Greg pudo ver que pronto se produciría una gran batalla. Pero no quedaría atrapado en esta batalla ya que solo tiene un total de 23.000 soldados, lo que no es suficiente para defenderse de los 40.000 soldados que tiene Norvos o los 50.000 que tiene Cor. Entonces Greg buscó en el sistema algunos soldados poderosos para convocar. Después de revisar los soldados por un tiempo, Greg había visto algunas opciones interesantes para elegir. El arquero élfico de la tercera edad cuesta 10 puntos. Los arqueros élficos de Lorien utilizaban grandes arcos de madera de Mallorn ensartados con pelo de elfo. Sus flechas medían casi 4 pies de largo y generalmente estaban hechas de fresno con una punta de oro y con forma de hoja de Mallorn. Usaron un método de emplumado en espiral, uniendo plumas al eje de la flecha, lo que hizo que sus flechas fueran más precisas, hasta un cuarto de milla. Guardia de la Ciudadela, coste 20 puntos. Los guardias de la Ciudadela, a veces denominados guardia de la torre, eran los guerreros responsables de proteger el nivel más alto de Minas Tirith, especialmente el patio que albergaba la fuente y el árbol blanco de Gondor. Sirvieron como guardaespaldas personales de los reyes de Gondor, y más tarde de los mayordomos de Gondor hasta la coronación del rey Aragorn II Elessar. Elf Spearman, coste 15 puntos. Los elfos lanceros utilizados en la batalla de los 5 ejércitos eran un ejército muy eficiente y organizado. El elfo lancero actuaba como una unidad en el campo de batalla y era poderoso tanto en el combate cuerpo a cuerpo con una espada como en el combate a distancia con una lanza. Greg había mirado su número de puntos, que eran 32.000 puntos, lo que era suficiente para comprarle más soldados. Luego trajo 1.000 arqueros élficos por 10.000 puntos del sistema, dejándolo con 22.000. Luego trajo 1K Elven Spearman por 15k puntos del sistema, dejándolo con 7k puntos. El resto de los 7.000 puntos, Greg los guardaría hasta que encontrara algo más para comprar. Con solo la adición de 2.000 soldados, el plan de Greg no era defender Braavos, no tenía otro plan. Greg enviaría un pequeño ejército de regreso a su fortaleza ubicada en el bosque de Cor unos días antes de que los ejércitos de Norvos y Cor llegaran a Braavos. Mientras los ejércitos se acercan a Braavos, un pequeño ejército de 500 soldados quedará para defender Braavos, pero ninguno de ellos luchará ya que una vez que los ejércitos de Cor y Norvos entren a la ciudad, los 500 soldados se retirarán a los barcos y abandonarán la ciudad. Mientras los ejércitos de Norvos y Cor aseguran la ciudad, Greg tomará Cor justo detrás de sus espaldas y recibirá su recompensa de las 4 legiones romanas, 24.000 soldados, y, combinado con los ya 20.000 soldados que Greg ya tendrá en Cor, tendrá un ejército de 40.000 soldados. Era un plan sólido y, aunque perderá el control de Braavos por algún tiempo, no necesita preocuparse ya que Pentos seguramente entraría una vez que los ejércitos de Cor y Norvos pasen por sus tierras. Y si eso no los haría moverse, entonces Greg enviaría un mensaje al príncipe de Pentos diciéndole que la ciudad es suya y una vez que mueva su ejército para tomar la ciudad, se enfrentará a ambos ejércitos de Norvos y Cor. Quien sobreviva y gane ese choque será lo suficientemente débil como para no representar una amenaza para Greg, quien luego podrá ir y retomar Braavos. Este plan le dará a Cor y tal vez a Norvos y Pentos. Capítulo 31. Capítulo 31. Los ejércitos de Cor y Norvos estaban en movimiento. Tenían una fuerza combinada de 90.000 hombres con ellos, que es más de lo que tiene Greg, pero pronto ese número no importará. Pentos ha traído más mercenarios, aumentando su ejército de 60.000 a 80.000. El cuervo a Pentos será enviado una vez que los ejércitos de Cor y Norvos se acerquen lo suficiente. A partir de ahora, ya la mitad del ejército de Greg ya estaba en camino a la fortaleza que estaba en el bosque cerca de Cor y hasta ahora nadie ha descubierto cuál es su plan, por lo que debería poder ejecutar el plan sin problemas. También se construyeron en la fortaleza muchas máquinas de asedio de su mundo, y también se construyeron muchos cañones. Los ejércitos de Cor y Norvos estaban a 4 días de Braavos. Tendrían que pasar un poco dentro de la tierra de Pentos, lo que probablemente alertará al príncipe de Pentos, quien sacará su ejército.
Greg estaba en Braavos en el palacio que el antiguo Sealor usó hablando con Aleana, así que deberíamos poder vencerlos aquí y aquí, dijo Greg señalando el mapa de esos. Sí, y una vez que partamos hacia la fortaleza, se informa que a Cor le queda una pequeña fuerza para defenderla junto con la guardia de la ciudad, por lo que tomarla será fácil y una vez que hayamos terminado con eso, entonces podemos tomar Norvos y luego irnos. ¿Regresemos a Braavos o podemos regresar a Braavos?, dijo Aleana. Greg lo había pensado un poco, y llevar a Norvos por el camino sería beneficioso y podría recompensarlo con más puntos del sistema que podría usar para comprar más soldados. Llevaremos a Norvos por el camino, luego nos dirigiremos a Braavos y una vez que hayamos terminado con Braavos, Pentos será nuestro próximo objetivo, pero debemos tener cuidado con las otras ciudades libres ya que no se quedarán sentadas y permitirán que esto suceda, dijo Greg. Greg recordó la historia del siglo de sangre donde cuando Volantis quiso expandirse a Tirosh todas las demás ciudades libres se rebelaron o se unieron a la alianza contra Volantis, y no quería que eso sucediera ya que no importa cuán poderoso sea su ejército, él puede hacerlo. No luchar en múltiples frentes. Los soldados de Cor y Norvos estaban a solo unos minutos de Braavos cuando se podían ver algunos barcos acercándose al titán de Braavos. La ciudad estaba completamente vacía cuando el último de los soldados de Greg se fue hace aproximadamente una hora, dejando a Braavos sin vigilancia. El cuervo a Pentos nunca fue enviado, ya que Greg había recibido la noticia de que el ejército de Pentos ya estaba en movimiento hacia Braavos. Mientras estaba a punto de ocurrir una gran batalla entre las tres ciudades libres, Greg estaba en su fortaleza en el bosque de Cor preparándose para salir a tomar Cor. Los únicos soldados que le faltaban eran los 500 que quedaron como distracción para los ejércitos de Cor y Norvos, pero estaban en camino en barco y llegarían pronto. Uno por uno, regimientos de soldados marcharon fuera del bosque y se dirigieron hacia Cor. La guardia municipal ya cerró las puertas y alertó a la pequeña guarnición de soldados que quedaba en la ciudad. Junto con la guardia de la ciudad, el total de soldados en Cor era de 3,5 mil, lo que no fue suficiente para mantener a raya a los soldados de Greg. Mientras los soldados se alineaban frente a las murallas de la ciudad, los arqueros elfos se prepararon para disparar su arco, esperando la orden de Greg. Greg levantó la mano y les dijo a los arqueros que no dispararan y bajaran los arcos. Luego montó a caballo hasta la puerta con algunos guardias para negociar su rendición. Soy el rey Greg de Lorat, estoy aquí hoy para tomar Cor, ya que han llevado ejércitos a la puerta de Braavos declarándome la guerra y les pido a los soldados defensores que depongan las armas y nadie necesita morir hoy. Prometo que nadie lo hará. Sufrirás daño si simplemente abres las puertas, dijo Greg. El líder de los soldados y la guardia de la ciudad se adelantó y miró al ejército que estaba frente a la ciudad. Luego miró a izquierda y derecha a sus compañeros soldados, algunos de los cuales estaban temblando y muchos parecían nerviosos ya que podían ver la armadura de los soldados enemigos que parecían muy fuertes y el enemigo estaba completamente blindado de pies a cabeza. Normalmente, la guardia de la ciudad estaba formada por inmaculados, pero los inmaculados fueron llevados con el ejército Cor a luchar. El líder de los soldados Illyros Boyar no quería arriesgar la vida de sus hombres para luchar contra un enemigo al que sabe que no puede vencer y además recuerda de Greg de cuando estaba en la ciudad y sabe que es fiel a su palabra. Entonces dio la orden. Hombres, depongan las armas, dijo Illyros Boyar. Todos los soldados lo miraron y de mala gana dejaron sus armas, ya que ninguno de ellos quería perder la vida hoy en una batalla que no se podía ganar. Algunos soldados se alegraron de no morir hoy, pero no lo demostraron. Luego, los guardias abrieron las puertas y observaron cómo los ejércitos de Greg cruzaban las puertas y entraban en la ciudad. Greg se acercó a Illyros Boyar y le estrechó la mano. Hiciste la elección correcta al salvar a tus hombres de una batalla en la que no ganarán con buen juicio, dijo Greg. Señor, si le parece bien, ¿mantendría activa la guardia de la ciudad?, preguntó Illyros Boyar. Greg miró a Illyros Boyar y pensó que era una petición razonable ya que no se quedaría aquí para siempre. Si pueden garantizar su lealtad, entonces permitiré un solo caso de traición y los ejecutaré a todos, dijo Greg. Sí señor, le garantizo su lealtad, dijo Illyros Boyar. Bien, entonces la guardia de la ciudad seguirá siendo guardia de la ciudad y quiero que todos regresen a sus deberes, dijo Greg. Illyros Boyar se fue para informar a los demás miembros de la guardia de la ciudad, quienes se alegraron de poder seguir siendo la guardia de la ciudad. Greg continuó hasta la casa de los Magister, se apoderó de sus propiedades, los arrestó y los metió en una celda. Cor estaba oficialmente en manos de Greg, y recibió su recompensa por hacerlo, pero antes de que pudiera aceptarla, se vio a un ejército de Dothraki acercándose a la ciudad.
Capítulo 32. Capítulo 32. En Braavos, los líderes del ejército tanto del ejército de Kor como del ejército de Norvos estaban confundidos sobre dónde estaba el ejército que conquistó Braavos. La ciudad entera estaba libre para ser tomada. Algunas personas en la ciudad empezaron a decir que el ejército se retiró una vez que los vieron acercarse a la ciudad. Daeron Agaleón, que era el líder del ejército de Kor, era un descendiente valirio y un conocido magistrado de la ciudad. Al escuchar lo que decía la gente de la ciudad, Daeron les creyó ya que escuchó que solo un pequeño ejército de 20.000 soldados había tomado Braavos, por lo que ver el enorme ejército de 90.000 soldados debe haberlos hecho correr. Pero lo que no sabía era que la ciudad que llamaba su hogar acababa de ser tomada por el mismo ejército que tomó Braavos. En Kor una horda Dothraki se acercaba a la ciudad. Greg ya había aceptado sus recompensas por conquistar Kor, que era. Greg le había preguntado al sistema si podía cambiar la katana por una espada, lo cual el sistema se lo permitió, por lo que ahora en lugar de la invencible katana era una espada invencible hecha de acero valirio. Las 4 legiones romanas, que eran 24.000 soldados, estaban alineadas frente a la puerta de la ciudad junto con los otros 23.000 soldados. La invocación general que Greg solía convocar era Germánico Julio César. César, hijo de Druso, siguió los pasos de su padre y llegó a convertirse en uno de los generales más célebres de Roma. Fue nombrado comandante de las fuerzas en Germánico en el año 14 DC, tras la muerte de Augusto. Después de sofocar una rebelión entre las 8 legiones que comandaba, marchó hacia el bosque de Teutoburgo, escenario de una batalla en el año 9 DC. Allí enterró los huesos de los soldados romanos caídos antes de perseguir a la tribu Cherusci, matando a muchos en un acto de venganza. En el año 16 DC, volvió a demostrar su capacidad estratégica cuando se enfrentó a una alianza alemana en la batalla del río Weser, en la que murieron muchos miles de tropas alemanas en comparación con las pérdidas romanas menores. Julius estaba en la puerta principal con su legión romana junto con los otros 20.000 soldados, que incluían 1.000 lanceros élficos, 1.000 arqueros élficos, 16.000 inmaculados y 4.000 guardias pretorianos. Había algunas fuerzas más pequeñas como la Guardia Real Espartana y los 100 caballeros Targaryen que estaban estacionados en la ciudad. A lo lejos, la horda de Dothraki se había acercado a la ciudad, con Calceco liderando la horda. Calceco visita periódicamente Kor para recibir un saco de oro y a cambio no saquea la ciudad. Mientras Calceco cabalgaba delante de su horda liderando a su gente vio un ejército alineado frente a Kor, algo que nunca antes había visto ya que la gente de Kor suele darle su saco de oro pero esta vez parece que lo resistirán. Calceco ordenó a su ejército cargar hacia la línea de soldados. La horda de Dothraki contaba con 60.000 soldados y con su estilo de lucha agresivo y sin tácticas serían un problema para un ejército normal en esos, pero Greg tenía un ejército muy organizado y soldados que estaban acostumbrados a luchar contra bárbaros que también eran muy agresivos. Los elfos lanceros estaban al frente con sus escudos, preparándose para la batalla con el ejército de Dothraki. En las paredes los cañones estaban alineados listos para disparar contra el enemigo una vez que estuvieran dentro del alcance. Los Dothraki continuaron cargando, sin mostrar ningún signo de desaceleración. En la pared los cañones estaban esperando que los Dothraki cruzaran un cierto punto al que podían disparar y después de un rato consiguieron su deseo. 50 cañones dispararon desde la pared hacia la horda de Dothraki, matando instantáneamente a 100 de ellos. Con cada descarga, murieron un poco más de 100 Dothraki. El cañón tuvo que ajustar su puntería al centro del ejército de Dothraki ya que el frente estaba casi cerca de la línea del frente, y no querían disparar a sus propios soldados, por lo que la descarga continuó. Los Dothraki, incluso con un golpe con un arma que nunca antes habían visto, continuaron cargando, sin preocuparse por sus hermanos caídos. Dispararon sus flechas al frente, pero fueron bloqueados por los escudos. Los Dothraki pronto se enfrentaron con la línea del frente, y al igual que en la película Hobbit, la batalla de los 5 ejércitos, los elfos usaron la maniobra que usaron con la caballería enana, la línea del frente bajó sus escudos haciendo que la caballería corriera sobre los escudos. Y en la segunda línea de los inmaculados que estaban armados con lanzas. Los Dothraki, que estaban al frente cargando hacia la batalla, fueron recibidos con lanzas después de saltar sobre los soldados de primera línea, y murieron instantáneamente. Luego, el lancero élfico formó una formación de tortuga y la línea del frente se dividió en cuadros de infantería mientras los inmaculados hacían lo mismo. Los Dothraki se adentraron en los huecos de la línea y se adentraron más en el lancero, pero fueron interceptados por lanzas. Esta táctica era una vieja táctica militar china.
Los soldados que estaban en la plaza apuñalados tenían soldados detrás de ellos ayudando a mantener la línea del frente, para que la formación no se rompiera. Imagen de formación de tortuga aquí. Los Dothraki, que nunca antes habían visto esta táctica, cabalgaron sin pensar hacia el medio de esta formación, lo que resultó en la muerte de miles de ellos. Algunos Dothraki saltaron sobre los escudos para intentar romper la formación, pero se encontraron con una lanza que les atravesó el cuerpo. Pero eso no fue todo, ya que los Dothraki que se adentraron demasiado en la formación se encontraron aislados mientras los soldados se movían, bloqueando todas las salidas a la formación. Los Dothraki que fueron aislados rápidamente fueron apuñalados con una lanza. La línea del frente todavía estaba siendo invadida por los Dothraki y eventualmente colapsaría, por lo que con una parte del ejército Dothraki aislada y atrapada en el medio de la formación, los soldados de la segunda línea ayudaron a los soldados de la primera línea y empujaron a los Dothraki hacia atrás, reformando la línea del frente. Los Dothraki atrapados en medio de la formación rodeados de soldados se encontraron rodeados mientras intentaban contraatacar, pero de repente fueron apuñalados por una lanza por detrás, a un lado o delante de ellos, no estaban a salvo en ningún lugar. Miles de Dothraki ya habían muerto, mientras que menos de 400 soldados de Greg habían muerto. El general Julius se había unido a los soldados en el frente, haciendo retroceder a los Dothraki. Khal Zeko, que también estaba luchando, había visto a Julius y supuso que era el líder de este ejército, por lo que corrió hacia él, matando a algunos soldados en el camino. Una vez que Khal Zeko estuvo cerca del general Julius, intentó matarlo, pero el general Julius, sin mucho esfuerzo, esquivó a Khal Zeko y lo decapitó instantáneamente, cortando el liderazgo del ejército de Dothraki. Pero los jinetes de sangre de Khal Zeko cabalgaron para vengarlo y matar a Julius, pero fueron bloqueados por soldados que tenían lanzas y fueron derribados de sus caballos. Una vez que se levantaron, Julius estaba parado frente a ellos y les ordenó que se rindieran ya que el resto de los Dothraki habían muerto o habían huido de la batalla. A los jinetes sangrientos no les importó lo que les pasara y corrieron hacia Julius, quien los cortó, matándolos instantáneamente. Los Dothraki se habían retirado y la batalla fue ganada, todos los soldados aplaudieron su victoria y se alegraron de haber ganado la batalla. Los soldados muertos ascendieron a 1276 y 482 heridos con heridas leves. Los soldados muertos recibieron un entierro adecuado, mientras que los cuerpos Dothraki fueron quemados para evitar que se propagaran enfermedades desde todos los cadáveres. El ejército regresó a la ciudad para descansar después de una larga batalla, no sin antes celebrar. Capítulo 33. Capítulo 33. Aunque la ciudad de Kor fue conquistada recientemente, la gente de la ciudad todavía celebraba con los soldados su victoria sobre los Dothraki. Después de que los soldados defendieron la ciudad de los Dothraki, la opinión de la mayoría de la gente sobre ellos mejoró, especialmente la imagen de Greg desde que los defendió. Por supuesto, no olvidaron que Greg acaba de apoderarse de la ciudad, por lo que algunas personas todavía estaban conscientes de eso, pero la mayoría simplemente lo ignoró por ahora y lo celebró con los soldados. Greg había bebido un poco, pero no demasiado hasta el punto de que no pudiera controlarse, pero Aleana, por otro lado, había bebido demasiado y se desmayó, por lo que Greg lo llevó hasta aquí en su espalda y regresó al edificio del Palacio Temporal. Greg no sabía dónde estaba la habitación de Aleana, y ella no ayudó al intentar indicarle el camino mientras señalaba todas las direcciones equivocadas diciendo allí, no allí, o tal vez allá. Estaba demasiado borracha para dar instrucciones, así que Greg simplemente la llevó a su habitación. Después de entrar a su habitación, la colocó suavemente en la cama, pero mientras lo hacía, ella lo empujó hacia la cama y se puso encima de él. Greg intentó moverla, pero una vez que una mujer está encima, es mucho más difícil de lo que piensa sacarla. Aleana, dijo Greg cuestionablemente. No irá a ninguna parte, su majestad, dijo Aleana mientras se sentaba encima de Greg y sonreía. Greg miró a Aleana y se dio cuenta de que estaba borracha porque tenía la cara un poco roja. Un momento después, Aleana había comenzado a moler encima de Greg, lo que provocó una reacción de su hermano pequeño que estaba abajo cuando comenzó a elevarse. Greg sabía que tenía que detener esto antes de que se saliera de control, pero Aleana se inclinó y le susurró al oído. He estado aprendiendo de las sirvientas cómo complacer a un hombre, y esta noche les voy a mostrar lo que he aprendido, dijo Aleana seductoramente mientras se quitaba la ropa. En este momento ya era demasiado tarde para que Greg hiciera algo ya que en este momento estaba extremadamente cachondo y desde que llegó a este mundo no ha tenido ninguna relación sexual con nadie y ahora toda esa tensión sexual se estaba liberando.
Esta noche, Greg realmente se convertiría en una bestia. Mientras esto sucedía en Braavos, había 3 ejércitos presentes. 2 de estos ejércitos estaban del mismo lado, mientras que el otro era enemigo. Estos eran los ejércitos de Norvos, Kor y Pentos. Norvos y Kor estaban bloqueando el camino que conducía a Braavos, lo que enfureció al príncipe de Pentos ya que estos ejércitos se atrevieron a cruzar su tierra, y ahora le impiden apoderarse de Braavos. El príncipe de Pentos Valanor Rhaeris era un descendiente valirio y el príncipe electo de Pentos. Desde su última derrota con Braavos, siempre quiso vengarse de Braavos, así que cuando se enteró de que Braavos había sido tomado por una pequeña fuerza, rápidamente reunió un ejército masivo ya que no había nadie que le impidiera aumentar la cantidad de soldados en el ejército de Pentos. Y mientras estaba formando su ejército, se enteró de que una enorme fuerza aliada de Norvos y Kor había venido a reclamar Braavos y devolvérselo a los líderes originales. Esto lo enojó un poco, ya que cómo se atrevían a cruzar la tierra de Pentos con un ejército sin preguntar, y ahora se interponen en el camino de su conquista. No reunió este ejército en vano, ciertamente no iba a irse sin tomar Braavos, así que hizo que su ejército se alineara y preparara para la batalla. El ejército aliado hizo lo mismo, y ahora estaba a punto de ocurrir un enfrentamiento entre 3 ejércitos de alrededor de 200.000 hombres. Pero quien resulte ganador tendrá que enfrentarse al ejército de Greg, por lo que su victoria solo durará poco. Cuando los 2 ejércitos chocaron entre sí, el ejército de Pentos tenía una ventaja ya que era un solo ejército, pero el ejército aliado no estaba coordinado ya que cada uno tenía tácticas diferentes, pero Daeron Agareon, el líder del ejército de Kor, había cabalgado en la batalla y se había unido. Todos los soldados lucharan como uno solo, así que ahora la batalla estaba igualada. Los soldados murieron de izquierda a derecha mientras miles de soldados luchaban a la vez, pero el ejército de Kor con su armadura estaba demostrando ser superior a las 3 fuerzas ya que sufrieron bajas mínimas, pero el ejército de Pentos había entrenado a veteranos ya que tenía muchos mercenarios que pasaron toda su vida luchando. Y un hombre que lucha por dinero es un hombre decidido, ya que luchará por su valor. La batalla duró horas hasta que finalmente se determinó el ganador y, por supuesto, fue el ejército de Pentos. Los soldados restantes del ejército aliado se retiraron y se rindieron. Por suerte, Daeron Agareon había escapado y viviría para luchar un día más. El ejército de Pentos había avanzado hacia Braavos después de luchar contra el ejército aliado, pero una pequeña fuerza de soldados del ejército aliado estaba estacionada allí. Así que Valanor hizo descansar a sus soldados antes de emprender otra batalla. Sus soldados descansarían primero antes de ir a otra batalla, lo cual era una idea inteligente ya que habrían muerto si hubieran luchado contra un ejército sano y en reposo. Los soldados en la ciudad de Braavos eran 25.000, mientras que a Valanor le quedaban 35.000 soldados y 5.000 adicionales en camino como refuerzos. No pasará mucho tiempo antes de que Braavos caiga en sus manos. Capítulo 34. Capítulo 34. Después de 2 días de descanso, el ejército de Pentos había descansado bien y había recibido refuerzos, por lo que atacaron la guarnición restante del ejército aliado que se encontraba en Braavos. La batalla duró un par de horas, pero una vez terminada, el príncipe de Pentos resultó victorioso en la batalla. Se hizo cargo del palacio del señor del mar y lo hizo suyo. Después de enterarse de la victoria del príncipe de Pentos, la gente de Pentos había comenzado a cantar canciones de su grandeza, ya que fue el primer príncipe en conquistar Braavos. De vuelta en Kor era de mañana y Aleana se había despertado sintiéndose un poco sobria por lo sucedido la noche anterior. Al despertar, sintió que estaba recostada sobre algo que le resultaba cómodo, así que lo frotó un poco para ver qué era, y sintió que si bien era duro también era suave y la hacía sentir cómoda. Luego abrió los ojos y miró a su alrededor, notando que no estaba en su habitación, luego miró sobre qué estaba acostada y vio a Greg durmiendo a su lado. Tan pronto como vio a Greg, recordó lo que hizo anoche y se sintió avergonzada porque recordó lo ruidosa y traviesa que estuvo siendo anoche. Se cubrió los ojos mientras se recostaba sobre la almohada con las manos en la cara. En su mente estaba pensando realmente hice eso ya que no lo creía, pero ¿por qué si no estaría aquí en la cama de Greg? Mientras pensaba en lo que pasó anoche, le pasó a Greg algo que le sucede a todos los niños y hombres por la mañana y eso fue la madera de la mañana. Aleana, que estaba sumida en sus pensamientos profundos, había recobrado el sentido cuando vio que la cubierta comenzaba a levantarse a medida que se hacía más y más grande.
Ella fue informada de una situación como esta ya que las Mites a menudo le habían dado lecciones sobre cómo complacer a un hombre, por lo que miró a Greg para confirmar que estaba durmiendo antes de meterse bajo las sábanas. Y ahí estaba en su forma final. Aleana recordó lo que le mostraron las criadas, así que lo agarró y comenzó a mover las manos hacia arriba y hacia abajo. Luego, después de un rato de hacer eso, se lo llevó a la boca antes de insertarlo y comenzar a chuparlo. Esto hizo que Greg se despertara, ya que algo se sentía demasiado bien. Cuando se despertó, miró hacia la parte inferior de su cuerpo y vio que la cubierta se movía hacia arriba y hacia abajo y desde allí también salían sonidos de sorbidos, lo que le hizo gruñir un poco. Greg la detendría, pero se sentía demasiado bien, así que la dejó continuar sin interrumpirla. Después de un par de minutos, Greg sintió que estaba a punto de liberar su carga, pero Aleana no se detuvo y continuó hasta que la soltó dentro de su boca. Luego quitó la tapa, lo que sorprendió a Aleana porque no sabía que él estaba despierto ni qué hacer. Ella se tragó su carga para poder hablar. Buenos días, Su Majestad, solo estaba relevándola ya que me dijeron que un hombre a menudo necesita ser relevado por la mañana, dijo Aleana sin tratar de revelar que fueron las sirvientas las que le dijeron. Sueso. Ya sé que las criadas te dijeron eso, así que no tienes que ocultarlo, dijo Greg mientras se sentaba, empujando a Aleana sobre la cama. Aleana miró hacia abajo y vio que todavía estaba duro. Veo que todavía necesitas que te alivien, dijo Aleana. Durante las siguientes 2 horas, todo lo que se escuchó desde la habitación de Greg fueron los gemidos de Aleana. Las sirvientas de combate que estaban afuera los habían escuchado desde anoche y estaban contentas de poder servir a Greg y, aunque no físicamente, todavía le dieron a Aleana el conocimiento que necesita para complacerlo. Después del ejercicio matutino, Greg y Aleana se bañaron antes de volver a sus deberes. Mientras Aleana había pasado junto a algunos guardias, no pudieron evitar notar que de alguna manera se volvió aún más hermosa, por lo que supusieron que algo debía haber sucedido que la hizo así. En Westeros, las noticias de los principales acontecimientos que estaban sucediendo en esos ya les habían llegado, ya que muchos sabían lo que estaba sucediendo en el extranjero. Pero nadie pensó en intervenir ya que tenían sus propios problemas que resolver y por qué enviarían tropas para ayudar en otro continente. Este fue el pensamiento de muchos señores de Poniente una vez que escucharon la noticia. En Volantis había un hombre leyendo un trozo de papel, y cuando terminó de leerlo, levantó la vista y miró a otra persona. ¿Es esto cierto?, preguntó el hombre. Sí, lo hemos confirmado con múltiples fuentes, dijo otro hombre. Entonces ahora es el momento en que realmente podemos recuperar nuestra gloria y hacer honor a nuestro nombre como herederos del dominio libre de Valirio. Los tigres realmente apoyarán esto, dijo el hombre. Convoca a todos a una reunión. El otro hombre se fue para convocar a todos los demás tigres. Volantis está gobernada por 3 triarcas, elegidos anualmente mediante elecciones festivas y tumultuosas. Si bien los extranjeros pueden considerar las elecciones como caóticas, por lo general son pacíficas. Todos los nacidos libres que poseen tierras, independientemente de su género, pueden votar. Se eligen entre las familias nobles que pueden demostrar una descendencia ininterrumpida de la antigua Valiria y servirán hasta el primer día del nuevo año. Los triarcas de Volantis se consideran tan elevados que no se les permite tocar el suelo con los pies durante su año de servicio. Las elecciones duran 10 días, con mucha campaña y sobornos. Los triarcas pertenecen a uno de 2 partidos políticos, los elefantes y los tigres. Los elefantes son el grupo de los comerciantes y prestamistas que abogan por el comercio, mientras que los tigres son la vieja aristocracia y los guerreros interesados en la conquista. En ningún momento se ha nombrado triarca a más de un tigre. Capítulo 35. Capítulo 35. Los tigres y los elefantes estaban peleando entre sí sobre qué hacer. Los tigres, por supuesto, querían usar un ejército y comenzar a reconquistar esos, mientras que los elefantes no querían gastar dinero en una guerra y en cambio querían mantener la paz para poder seguir obteniendo dinero en lugar de perder algo en alguna guerra que podrían o puede que no gane. Si la historia prueba algo, entonces los tigres están en desventaja desde lo que sucedió anteriormente cuando intentaron conquistar esos. Pero aún así, los tigres también contaban con mucho apoyo, ya que algunas de las familias más influyentes de Volantis eran conscientes del débil estado de las ciudades libres ubicadas en el norte. Y tomarlas no sería tan difícil ya que no había un gran ejército que defendiera las otras ciudades libres. Lo único de lo que deben preocuparse es que Lys, Mir y Tyrosh se unan para derrotarlos en su conquista. Al final, los elefantes se opusieron a la idea de ampliar las fronteras una vez más, lo que provocó algún conflicto entre los elefantes y los tigres.
Después de algunas semanas, algunos miembros de cada partido político terminaron muertos, lo que provocó que cada partido se culpara entre sí, aumentando la diversidad del gobierno de Volantis. Mientras esto sucedía, Encore Greg hizo que una pequeña parte del ejército fuera y reclamara la ciudad destruida de Arnoy, que fue destruida durante las guerras Roinish. Luego lo convertiría en un puesto militar y lo utilizaría como punto de reabastecimiento militar para sus ejércitos. También será una base defensiva para defenderse de los ataques enemigos. Mientras retomaban la ciudad, había un escondite pirata que se ubicaba a lo largo del río, pero rápidamente fue saqueado y todos los bienes robados que tenían fueron llevados por el ejército. Poco después de establecer patrullas y establecer un campamento, se envió un equipo de construcción a la ciudad para convertirla en una fortaleza. Se construiría un muro nuevo y más fuerte a su alrededor y los edificios se transformarían en cuarteles para albergar a miles de tropas. También se construirían almacenes para almacenar grandes cantidades de equipos, alimentos y otros suministros necesarios. Después de tomar Arnoy, Greg aceptó sus recompensas por derrotar al ejército de Otraki. Derrota con éxito al ejército de Otraki. Recompensa: 5k hoplitas griegos. Greg ahora tenía un total de 37k puntos del sistema, que solo usaría para propósitos de emergencia, como si necesitara más soldados para luchar, o si necesitara invocar algo del sistema. Los 5000 hoplitas griegos los tenía estacionados con los soldados en Arnoy, ya que los llevaría con él una vez que marchara hacia Braavos. Greg estaba mirando a los soldados que estaban alineados frente a la ciudad cuando comenzaron el mes de marzo. Deberían ser suficientes soldados para comenzar a tomar las ciudades restantes de este lado de esos, dijo Greg. Normalmente sería difícil con solo 45.000 soldados, pero con grandes ejércitos ya derrotados, esto debería ser fácil. Creo que aún deberíamos contratar algunos mercenarios ya que nos ayudarán con cualquier cosa que suceda, como que otra ciudad libre nos ataque con su ejército, dijo Aleana. Greg lo pensó por un minuto, ya que antes no quería contratar mercenarios, pero ahora serían útiles. Está bien, envíen mensajes de que estamos contratando mercenarios y haga el pago 3 veces más de lo que sería normalmente, eso debería hacer que muchos mercenarios se unan a nosotros, dijo Greg. Con el aumento del monto del pago, Greg estaba seguro de que muchas compañías mercenarias se unirían a él. Greg también sabía que tarde o temprano tendrá que contratar algunos mercenarios, ya que la mayoría de las guerras tanto en Essos como en Westeros se libran con espadas o mercenarios contratados. Después de enviar a los mensajeros en no menos de 2 semanas, muchos mercenarios han llegado a Core en busca de empleo con Greg. Los Stormcrows con 500 soldados montados vinieron junto con la compañía Golden, que es una de las compañías de mercenarios más grandes en Essos ya que tiene 20.000 soldados. Frente a Core miles de soldados pertenecientes a mercenarios esperaban frente a Core mientras sus líderes iban a negociar un acuerdo con Greg sobre su pago. La cantidad total de soldados que llegaron a Core fue de 30.000 mercenarios. Capítulo 36. Capítulo 36. Greg estaba sentado hablando con los líderes de la compañía mercenaria, tratando de determinar su pago. Aunque Greg dijo que les pagaría 3 veces la cantidad de monedas, aún necesitaba establecer una cantidad y determinar cuánto se le pagará a cada empresa. La empresa Golden recibirá el mayor salario porque tiene más hombres, mientras que las otras empresas recibirán un salario menor. Si bien a las otras empresas se les paga menos, todavía se les paga más que si se unieran a cualquier otro reino. Los mercenarios habían acampado en las afueras de Core mientras esperaban hasta el día de su partida, que era dentro de una semana, ya que era necesario hacer algunos preparativos finales. Una vez terminada la semana, el ejército comienza su marcha para tomar Norvos, Braavos y Pentos. Dado que el ejército del príncipe de Pentos tenía menos de 30.000 soldados, Greg había enviado a la compañía dorada a tomar Norvos mientras su ejército marcharía para tomar Pentos y Braavos. Después de tomar las 3 ciudades libres, Greg establecerá su imperio y lo basará en Valyrian Freol, con algunos cambios aquí y allá. Lo principal que cambiará es que será el poder supremo en toda la tierra y no habrá señores dragones ni cosas así que tengan todo el poder. Tampoco habrá esclavitud. De hecho, Greg hará de ese el problema número 1 que resolverá. Para lugares como la bahía de esclavistas donde muchas personas son esclavas, Greg inventará algún tipo de proceso para que un esclavo sea liberado, ya que si los esclavos son liberados así, Greg tendrá cientos de miles de personas que en su mayoría no tienen educación y todos saben qué es ser esclavo. Inventará un proceso para liberarlos, que probablemente durará un tiempo hasta que los esclavos sean completamente liberados, lo que llevará un par de años.
Greg también quería investigar Valiria, pero sabe que el mar humeante plantearía un problema, y no quería desperdiciar soldados en algo que sabe que fracasará, pero después de conquistar una buena parte de esos encontrará una manera para llegar a Valiria. Antes de partir con el ejército, Greg estaba en la sala de guerra moviendo piezas en un tablero. Estas piezas eran los ejércitos que Greg tenía bajo su mando y los otros ejércitos en esos. Después de algunos minutos de mover las piezas en el tablero, Greg terminó mientras se aseguraba de que sus planes funcionaran. Había trabajado en todos los parámetros de lo que podía pasar, y estaba seguro de que podría tomar las 3 ciudades libres. El peor de los casos es que Mir, Lys y Tirosh se unan para atacarlo o Volantis aproveche esta oportunidad como heredero de Valyrian Freehold para reclamar sus antiguas tierras. Pase lo que pase, Greg podrá contrarrestarlo, aunque le costará una ciudad ya que Coron Orbos probablemente serían recapturadas si ocurriera un ataque. Después de salir de la habitación, Greg fue a su habitación para tomar su espada y armadura y prepararse para marchar. Una vez que entró a su habitación, Greg tuvo un repentino dolor de cabeza y se desplomó en el suelo, haciendo un fuerte sonido que alertó a los guardias. Los guardias se apresuraron a ir a la habitación y cuando entraron encontraron a Greg desplomado en el suelo. Uno de los soldados había gritado: «Su majestad se ha derrumbado, alerte al general Aleana». Luego fueron inmediatamente a ver cómo estaba, pero de repente su cuerpo se vio envuelto en llamas, quemando la ropa que llevaba. El fuego era tan brillante que cegó a los guardias por un segundo antes de que recuperaran la visión. Desde la esquina de la habitación, los huevos de dragón habían comenzado a moverse mientras rodaban hacia el fuego junto con Greg. Luego, minutos después de rodar hacia el fuego, desaparece repentinamente mientras los soldados esperaban que el humo se disipara. Una vez que el humo se disipó, en el suelo frente a ellos estaba Greg junto con 2 dragones que estaban con él en el suelo. Los soldados intentaron acercarse, pero los pequeños dragones actuaban como protectores de Greg, ahuyentando al soldado hasta que llegó Aleana. Los pequeños dragones todavía le siseaban a Aleana, pero ella simplemente los ignoró y se aseguró de que Greg estuviera bien. Después de asegurarse de que Greg estaba bien, lo puso en la cama cuando él comenzó a abrir los ojos. Miró un poco a su alrededor antes de preguntar qué pasó. Capítulo 37. Capítulo 37. Después de que Greg se despertó, Aleana le explicó lo que le sucedió mientras jugaba con los dragones bebés. Los dragones bebés supieron inmediatamente que Greg era su padre, o algo por el estilo. La conexión entre Greg y los dragones era fuerte y, aunque recién habían nacido, todavía tenían inteligencia y, aunque no estaban en niveles humanos, era lo suficientemente bueno para saber quién es su padre. ¿Por qué los dragones lo ven como un padre? Bueno, cuando una criatura nace por primera vez, su primer instinto es buscar a la madre o al padre que normalmente está ahí con ellos. Los dragones bebés una vez que nacieron, ya se estableció una conexión entre ellos. Después de explicarle a Greg lo sucedido, Aleana intentó tocar a los dragones bebés también, pero comenzaron a actuar a la defensiva hacia ella, por lo que retiró su mano, pero Greg la agarró y la colocó sobre la cabeza del dragón. El dragón no hizo nada ya que Greg fue quien puso su mano en su cabeza y no sintió ninguna amenaza. Sí, este dragón es él y el otro también es macho. Después de jugar un rato con los dragones bebés, Greg continuó haciendo lo que estaba haciendo antes, que era agarrar su espada y armadura de su habitación. Después de ponerse su armadura y agarrar su espada, los dragones bebés se subieron a sus hombros mientras salía por la puerta. Los guardias que antes habían visto a los dragones y todavía no podían creer lo que sucedió, habían seguido a Greg después de que él salió de su habitación. Estos eran sus guardias personales. Mientras camina por el edificio, se les unirán más guardias y, antes de que se vayan, Greg tendría a 12 soldados con él. Después de salir del edificio, todos montaron en sus caballos, mientras que los 2 dragones bebés permanecieron sobre los hombros de Greg mientras cabalgaba por la ciudad. Mientras cabalgaba por la ciudad, muchas personas habían notado lo que había en el hombro de Greg y muchos habían comenzado a inclinarse porque se pensaba que los dragones habían desaparecido de este mundo hace mucho tiempo, ya que el último murió hace cientos de años, pero ahora no era el caso. La multitud ya estaba pensando en muchos apodos mientras Greg se dirigía a la puerta de la ciudad. Todos ellos fueron positivos, por supuesto, y algunos incluso decían que Greg era una deidad viviente, aunque eso era falso, aquellas personas que decían que debían ser religiosas. Después de salir por la puerta de la ciudad, Greg se había dirigido al frente del ejército ya que los soldados ya estaban alineados. Cuando Greg pasó junto a todos los soldados, todos notaron los 2 bebés dragones sobre sus hombros.
Al principio los soldados pensaron que estaban soñando, por lo que algunos se secaron los ojos y volvieron a mirar, pero fue el mismo resultado. Si bien los soldados de Greg se sorprendieron al ver dragones bebés, fueron disciplinados y no hicieron ningún ruido ni comentario al respecto. Pero todos los mercenarios estaban hablando entre ellos, ya que no se habían visto dragones en cientos de años. Una vez al frente del ejército, Greg les indicó a todos que comenzaran a caminar. Uno tras otro, grupos de soldados alineados en formación caminaban en una sola línea. 60.000 soldados estaban en marcha desde Kor para tomar las otras 3 ciudades libres de este lado. En Mir se estaba produciendo una reunión entre los magisters de Lis y Tirosh. Deberíamos detener la expansión de este rey antes de que se vuelva demasiado poderoso, dijo un magister. Ya tiene unos 50.000 soldados y escuché que contrató a la Compañía Dorada junto con otros mercenarios, por lo que ese número podría estar equivocado, dijo otro magister. Siguieron adelante tratando de determinar qué hacer, ya que la situación era similar a la de cuando se aliaron para atacar a Volantis después de la perdición de Valiria. Algunos se dividieron entre atacar a Greg para evitar que se expandiera, mientras que otros no querían que Greg dirigiera su atención hacia las otras ciudades libres. La situación con Greg era diferente a la de Volantis, ya que si bien Greg tenía un ejército de tamaño mediano, la mayoría de sus soldados eran muy poderosos y con la incorporación de la muy famosa Compañía Dorada su fuerza aumentó mucho. Aún así, hubo muchos que pensaron que podría ser derrotado y que no ganaría contra el ejército aliado de Lis, Mir y Tirosh. Y otra cosa era que Volantis estaba formando un ejército después de que los tigres tomaron el control de la ciudad. Ahora forman un ejército utilizando el dinero de los comerciantes ahora muertos o fallecidos. Al final de la reunión, el magister todavía estaba dividido y no se llegó a una decisión. En Volantis la situación de la ciudad era mala, ya que había mucha gente que terminaba muerta en las calles por las diversas peleas que ocurrían entre tigres y elefantes. Y ahora, con los tigres en control, la gente era aún más pobre, ya que los tigres establecieron un impuesto de guerra para financiar el ejército que iban a formar. Los restos del partido político de los elefantes huyeron de la ciudad o se escondieron entre las personas que conspiraban para derrocar a los tigres. A diferencia de Westeros, que por ahora no está devastado por la guerra, eso será un campo de batalla y muchas personas ya habían comenzado a elegir bando. Capítulo 38. Capítulo 38. La Compañía Dorada se había separado del ejército principal para atacar y tomar Norvos, donde permanecerán y guarnecerán la ciudad hasta que Greg regrese de tomar las otras ciudades libres. Después de tomar las otras ciudades libres, Greg tardará unos años más o menos en estabilizar el imperio que creará. Habrá mucho trabajo por hacer y muchas decisiones difíciles que Greg tendrá que tomar. El regreso del imperio valirio será algo que llamará la atención de todos. También provocará una nueva era para Essos y el mundo. Valanor Rhaeris, el príncipe de Pentos, estaba sentado en su palacio en Braavos mientras afuera, por toda la ciudad, muchas personas estaban siendo capturadas, golpeadas y esclavizadas. Algunas mujeres fueron arrastradas a callejones y violadas. Algunas mujeres incluso fueron violadas en sus propios hogares mientras mataban a sus maridos. Normalmente Braavos estaría lleno de actividad, pero desde que el príncipe de Pentos tomó la ciudad la gente ha sufrido. Los comerciantes apenas llegan a la ciudad para evitar al príncipe de Pentos y el alto impuesto que el príncipe ha impuesto. Algunas personas comienzan a escapar en barcos a Lorat, ya que era la ciudad más cercana a Braavos además de la ciudad de Gull en Westeros, pero muchos no querían ir a Westeros, por lo que se conforman con Lorat. Lorat desde que fue tomada por Greg ha estado lleno de actividad y el ánimo de la gente estaba alto. Aunque todavía era la típica ciudad medieval con algunas personas pobres y mendigos en las calles. Algo así era inevitable. Antes, muchos inmigrantes llegaban a Lorat desde que la ciudad había cambiado, y ahora era una ciudad portuaria próspera y diferente de lo que era antes, que era una ciudad mayoritariamente pobre con una cantidad modesta de comercio. Todos los soldados en Lorat estaban ocupados manejando a los nuevos inmigrantes, ya que muchos barcos llegaban al puerto todos los días, por lo que las personas que llegaban eran estacionadas en un campamento que se construyó más hacia el interior de la isla. Además, en el interior de la isla había granjas construidas por el reino durante su reconstrucción. De vuelta en el continente de Essos, la Compañía Dorada, que se había separado del ejército principal, había ido a tomar Norvos, que solo tenía una pequeña guarnición de 8.000 soldados. La batalla no duró mucho y pronto Norvos fue tomada. Desde que Greg contrató a la Compañía Golden, recibió la recompensa por conquistar Norvos. Conquistar Norvos completada. Recompensa.
5K puntos del sistema. Greg no convocó a los samuráis todavía porque no los necesitaba a partir de ahora, por lo que esperará hasta que termine la guerra para convocarlos. El resto del ejército liderado por Greg estaba a unas horas de Braavos, aunque el ejército era más pequeño ya que una pequeña fuerza de 10.000 hombres atacaría la ciudad desde el mar. El príncipe de Pentos había sacado a su ejército de la defensa de la ciudad y había llegado a la tierra justo antes de llegar a Braavos. Quería atacar al enemigo de frente ya que sus números eran los mismos y pensaba que tenía mejores tropas. Al acercarse al ejército, Greg había visto al ejército de Pentos. Los miró desde la distancia mientras decía: parece que están ansiosos por una batalla. Bueno, démosles, dijo Greg, haga que los soldados de primera línea den paso a los cañones y colóquelos justo encima de ese pequeño de allí, dijo Greg dirigiendo a un soldado. Los cañones se habían trasladado a la cima de una pequeña colina y se preparaban para disparar contra el ejército de Pentos. Greg había visto que el ejército de Pentos comenzó a acercarse, lo más probable es que estuvieran dentro del alcance, para que sus arqueros pudieran disparar sus flechas. Apúrate, el enemigo pronto estará dentro del alcance, gritó Greg. Los soldados se habían apresurado a colocar el cañón a tiempo para disparar contra el enemigo, lo que no tomó mucho tiempo. Averigüemos si estos soldados pueden soportar que los cañones les disparen, si no, entonces esta batalla terminará rápidamente. Greg levantó la mano para indicar a los cañones que cargaran, los soldados cargaron los cañones y esperaron la señal de Greg para disparar. A medida que el ejército de Pentos se acercaba, comenzaron a traer a sus arqueros al frente, esto es lo que Greg estaba esperando, así que una vez que los arqueros estuvieron al aire libre, Greg dejó caer la mano y gritó fuego mientras cada cañón disparaba. Los soldados de Pentos que escucharon el fuerte sonido atronador habían visto algo volando hacia ellos a gran velocidad, pero cuando tuvieron la oportunidad de reaccionar, los arqueros que estaban al frente fueron rechazados cuando apareció una explosión justo en el medio de ellos. Y no fue solo esta explosión, sino que también sucedieron muchas otras, lo que hizo que los arqueros huyeran. El príncipe de Pentos, confundido por lo sucedido, no tuvo tiempo de pensar en ello mientras ordenaba a sus soldados cargar. Algunos se mostraron reacios luego de ver lo sucedido con los arqueros, pero al ver a los demás cargar también, no quisieron quedarse atrás y luego ser acusados de ser cobardes y no pelear. Los cañones mantienen el fuego y la infantería avanza para formar un muro de escudos frente a los cañones, ordenó Greg. Los arqueros empiezan a disparar, ordenó Greg. Los arqueros elfos habían comenzado a disparar a los soldados que cargaban, que estaban expuestos y no tenían cobertura además de un escudo, y una vez que vieron flechas en el cielo rápidamente levantaron sus escudos tratando de bloquear las flechas. Algunos lograron bloquear las flechas mientras que otros no, pero aún así continuaron cargando mientras los soldados a su alrededor también caían. No pasó mucho tiempo antes de que los soldados chocaran contra el muro de escudos y comenzara la pelea, pero muchos soldados murieron por las andanadas de los arqueros elfos. Capítulo 39. Capítulo 39. Algunos de estos soldados son débiles, pensó Greg mientras mataba a otro soldado, o es porque soy demasiado fuerte. Probablemente porque soy demasiado fuerte. Cuando miré y vi a Aleana a mi lado también cortando a los enemigos con facilidad y con poca emoción en su rostro, ya que era demasiado fácil para ella. Mis guardias personales estaban conmigo y atravesamos la línea enemiga. Algunos enemigos intentaron atacarme porque descubrieron que yo era quien lideraba a los soldados, pero los que atacaron terminaron siendo asesinados por mí o por mis guardias. Seguimos avanzando hasta que me encontré cara a cara con el príncipe de Pentos. Aleana había tomado la iniciativa de comenzar a atacarlo en una pelea 1 a 1. El príncipe de Pentos había oído hablar de una mujer caballero fuerte que era más fuerte que 10 hombres y podía aplastar el cráneo de un hombre con sus propias manos. Por supuesto, algo de eso no era cierto, ya que eran solo historias exageradas inventadas por soldados derrotados que escaparon de la batalla. Algunos soldados que habían visto al príncipe de Pentos pelear intentaron venir y ayudarlo, pero mis guardias los mataron mientras avanzábamos, dejando a Aleana a cargo del príncipe. Mientras avanzábamos, habíamos visto a Julio con los soldados romanos haciendo retroceder al enemigo. También pude ver que los soldados romanos habían sufrido algunas bajas al mirar al suelo y ver que algunos no se movían. Después de un rato, escuché un grito de victoria cuando miré hacia atrás y vi que Aleana había matado al príncipe de Pentos Valanor Raeris, así que levanté mi espada también, lo que provocó que mi ejército comenzara a vitorear mientras los soldados enemigos dejaban caer sus armas.
Julius se acercó a mí con una cara alegre. Su Majestad, esa fue una gran batalla y qué maravillosa demostración de sus habilidades, dijo Julius, ya que no había visto las habilidades de Greg con la espada desde que llegó aquí. Sí, te desempeñaste bien ante Lord Julius, y ahora que la batalla ha llegado a su fin para consolidar mi poder, así que espero contar con tu apoyo continuo en el futuro, dijo Greg. Por supuesto, Su Majestad, juntos venceremos a nuestros enemigos y levantaremos su gloriosa bandera sobre todo el mundo, dijo Julius mientras estrechaba la mano de Greg. En este momento nació el comienzo de una amistad entre Julius y Greg. Después de hablar con Julius, Greg había enviado a Julius con 10.000 hombres para ir a buscar a Pentos mientras él permanecía en Braavos. Pero antes de irse, le dijo a Julius que tratara de Daenerys y Viserys como invitados de honor y que vigilara de Viserys ya que tiene una mala actitud. Julius se dirigió a Pentos mientras Greg y Aleana fueron a Braavos junto con los dragones que se mantuvieron fuera de la batalla desde que recién nacieron y eran vulnerables en ese momento. Cuando Greg entró en Braavos, pudo ver que la atmósfera de la ciudad era peor que cuando la tomó. Mientras caminaba por la ciudad, un Braavosi se acercó a Greg y se tiró al suelo suplicándole que salvara a su familia. Por favor, mi señor, salve a mi esposa y a mis hijos, fueron llevados por esclavistas, dijo el hombre. Greg ayudó al hombre a levantarse y le preguntó, ¿qué pasó mientras yo no estaba? Bueno, después de que te fuiste y los ejércitos de Corin Orvos entraron a la ciudad, pensamos que las cosas iban a volver a la normalidad, pero después de unos días el ejército de Pentos había invadido, por lo que los ejércitos salieron a enfrentarlos y nunca regresaron. Lo siguiente que supe fue que la ciudad fue invadida por soldados de Pentos, quienes comenzaron a violar a las mujeres y matar a los maridos. Algunos niños también fueron esclavizados y otros fueron enviados a la bahía de esclavistas, mientras que la mayoría se quedó en la ciudad, dijo el hombre. Eso no es todo, después de esclavizar a todos, el príncipe había invitado a algunos esclavistas de la bahía de esclavistas a venir y comprar algunas de las personas que habían esclavizado, y llegarían con una flota en unos días, dijo el hombre mientras comenzaba a rasgar. Arriba, no te preocupes, no esclavizamos ni violamos a nadie, y recuperaremos a tu familia, así que relájate, dijo Greg mientras calmaba al hombre. Aleana hace que los soldados vayan de puerta en puerta de la ciudad y se aseguren de que nadie sea esclavizado y si los liberan y si alguien se resiste, tráiganlos ante mí, dijo Greg. Se hará, dijo Aleana sintiéndose enojada por lo que hicieron los soldados de Pentos, por lo que se apresuró a cumplir sus órdenes y detener lo que estaba pasando. Greg fue al palacio del Señor del Mar mientras comenzaba a escribir los documentos y crear algunas leyes básicas y otras cosas para fundar su imperio, al que llamará el Imperio Valirio.